Suscríbete a La Panterita. Como familia queremos hacer una aclaración y un comunicado ante la situación que ha surgido. Mi padre, Emilio Abreu, se le diagnosticó mielofibrosis hace 1 año y medio y hace 5 meses atrás decidimos ir por un trasplante de médula ósea, lo cual como familia y muchas personas que apoyaron han solventado este trasplante, lo cual el primero fue exitoso, prendió, pero no fue suficiente y por ende nos fuimos por una segunda, lo cual no fue exitosa, y ahora estamos ante los doctores que nos dicen que mi padre está en una situación crítica, y por esta situación mi padre y toda la familia queremos que él esté en Paraguay, porque él ama el Paraguay, y no es que nosotros queremos aprovecharnos del sistema de salud de Paraguay, y realmente queremos que él esté en el país a quien él ama y que él esté con familia. Quiero aclarar también que nosotros bajo esta circunstancia acudimos al mejor lugar preparado en Paraguay, quien es el IPS, bajo un convenio también con el Ministerio de Salud, pero aclarando de vuelta que no nos queremos aprovechar financieramente del gobierno ni de IPS, y por eso como familia estamos dispuestos a retribuir todos los costos que podría implicar este proceso y el trasplante, y también que nosotros como familia, nosotros estamos con fe y seguimos avanzando y sabiendo que Dios es fiel en el medio de todo. Queríamos agradecer a todos los que nos apoyaron en este proceso y también que seguimos firmes. Muchas gracias. Bueno, lo que nos dijo acá, resumidamente, de alguna manera. Tal cual. ¿Nos vamos? Bueno. Ya se viene el equipo de fútbol logrando a través de Productos biotecnológicos en Paraguay, pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Loza Rap, de Garelli Estructuras. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Provincia, buen día, ¿qué tal Denis Caniza? Buenos días, señor. ¿Qué tal Víctor Villalba? ¿Qué tal? Buen día para todos. Jorge Martín Núñez. Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Fabián? Buen día, Arturo. Envío Jorge Sosa al equipo de Paraguay. Sí. Con variantes. Con variantes con respecto a lo que manejábamos ayer. Y hasta esquema táctico distinto. Y más los a lo que entrenó. Más los empujones tirando centro como le gusta a Denis Caniza. ¿Te hizo caso Barro Caluta? Sí, siempre escucha el programa. Escucha, y vos sabés Jorge Martín que le hizo caso. ¿Ya tenés el equipo? Sí. No, ya tenés como arriba con... Sí, era lo que preveía en la semana. ¿Vos también, Leo? Sí. ¿Por resultado, de verdad? ¿O por qué? Y por la necesidad, y jugamos de local, tenemos que apostar de entrada y no esperar a los últimos minutos. Y si no funcionó lo anterior, ya es hora de ver algo distinto. Y hasta aquí no vimos un equipo arrancando con 2 puntas. Es que siempre para cambiar se esperaba que quede poco para que termine el partido, o lo peor, estar abajo en el marcador.
Entonces, buscar la variante, tener un hombre que también técnicamente es bueno como Tony Sanabria, pero tener lo otro. Morel no arranca. No, Morel no. al final no. Entonces, ¿cómo andamos con su doble 6, doble 5? Y al final pone dos volantes centrales en principio que Pero serían Richard no marca. Richard Sánchez y Matías Rojas. ¿Y quién es lo que marca? Dame por uno que marca. Ojeda va a ser el Ojeda por Ojeda fuera. que va a quedar. Para mí que Ojeda por fuera, volante a la derecha. ¿Y quién va ¿Y a quién marcar va a entonces? marcar? No, yo ¿Cómo va a ser creo- O si volante? no, porque en principio es 4-4-2. En principio, pero No sé. no se va. Arturo, justamente estuvimos hablando en la previa con los muchachos y por los apellidos me da la sensación de que pueden ser 4 en el medio, pero en forma de rombo. Un 6, llamándolo antiguamente, un 8 y un 10. Claro. Más un suelto que puede ser Almirón. Entonces, Ojeda el más retrasado. Ojeda. Ojeda el más retrasado. Rodrigo Canciapio que Entonces jugaríamos con enganche, sería Almirón. Sí. Sí, eso es. La verdad que hace rato los directores técnicos actuales no juegan con enganche. Aparte es incómodo para muchos. La verdad que una vez en campo no vamos a sacar las dudas, pero es lo que podemos en la previa un poco imaginarnos que podría ocurrir, porque el 4-4-2 típico no tenemos uno por derecha que sea de oficio en el ida y vuelta. Salvo que le busque la vuelta como han hecho otros técnicos con otros jugadores, ponerlo bien abierto a pierna cambiada. Y Tal ponerle cual. Almirón, por ejemplo, que arranque por derecha, o que busque diagonales con Almirón. O el propio Matías Rojas puede Matías jugar por por derecha. También, Matías esa Rojas, es sí. una buena variante, sí. Porque después, para ir acomodando ese medio, no hay demasiadas alternativas tampoco. Sobre todo con esos dos Volante central. posibles volantes centrales. Ojeda y... para usted el fútbol es muy sencillo, los empujones no me quieren usted. Ya me preocupa la media cancha. No Los va a volantes tener, centrales. va a No deja de tener. preocupar, pero lo ¿Quiénes son los que... volantes centrales? Ojeda ¿Y dónde vos le y... viste- ¿Dónde vos le viste que va a jugar? Y Sánchez, ¿verdad? Sobre línea de 4. Aparentemente. Y No, yo pregunto- tengo mis dudas. no, ustedes que yo son tengo mis técnicos, dudas. díganme dónde se va a parar Brian Ojeda para comenzar a entender. Y la verdad, ahí es donde juega el imaginario, una Arturo. respuesta para la audiencia, inteligente, como diría el colega, culta. ¿Dónde se va a parar Ojeda, mi pregunta? ¿Dónde se para? En el medio Ojeda con Richard, doble. Y después, Por derecha, pierna cambiada Almirón o Rojas. y te gana uno y te gana el fondo. No es porque el fútbol se maneja así y así y así. ¿Qué, verdurita de Uruguay? No. No, justamente por eso pobla el medio. Este es un... ¿Se entendió? Este es usando una expresión antigua del todo o nada. Si mataron a Uribe. O sale o te reventa. Y O claro, sale o te reventa. Tal cual. Pero desde un principio se nota que en su pensamiento estuvo esto. Por eso yo decía ayer que me llamaba la atención de cómo no tenían los planes a priori a un volante de las características que tiene Morel, que es entre todos el más duro, el que puede romper, y de no tenerlo en cuenta ante la situación de Ortiz, pasar a tenerlo como opción de titular de lo que pasó en el entrenamiento de antes de ayer, digo. Esto que hoy estamos hablando de este equipo tiene mucho más que ver con lo que probablemente pensó en principio Barros Esqueloto, por eso no estaba Morel en su idea inicial y estaba Ortiz. Habló de su lista, no del equipo, pero Claro. habló de su lista, y después uno hace el repaso y se encuentra con los volantes similares. Ninguno También parecido a Morel. estos dos volantes no tienen una exuberancia física, tanto Ojeda como Sánchez, ¿verdad? No. Ahí yo creo que vamos a estar superados por los No, uruguayos. La pregunta es, si ellos llegan a tener la pelota y se te van arriba, ¿qué hace? Pues yo no creo que sea un ingenuo Diego Alonso, No, para nada. ni los jugadores de Uruguay. Hay que conocer ni lo que vos pones enfrente. Un equipo muy liviano en el medio. Richard Sánchez, ¿cuándo marcó? Richard casi no marca. No, pero ¿cuándo marcó en su vida? Ojeda, el que más. Es que tiene que responderme piedad. Matías Rojas, poco marca. No, yo quiero una Almirón, respuesta. poco marca. ¿Cuándo Richard Sánchez marcó para que ustedes... No es su principal virtud, Arturo. No, él luego su virtud. No, el cazador es 8, el que busca la presa es 8, el volante de marca es 8, siempre hablamos de eso, cuando entrevistamos a Carlos Humberto Paredes, a Santana, si vamos, y Denis Caniche integró ese fabuloso y vos formaste parte de Jorge Martín, de lo que era una mezcla entre talento, calidad y fuerza. Sí. Claro. Es la pregunta que yo no agrego el pesimismo brutal a la opinión, pero no deja de preocupar que no haya un volante de marca. Bueno, me van a decir que Ojeda volante de marca. El Brian Ojeda que jugó en No. Lanús. Cuando antes venía Olimpia. Ojeda jugó en Defensa y En Justicia. Defensa y Justicia lo veía, mostraba en el segundo tiempo, siempre se soltaba. Ese era el Ojeda.
Vino acá en Y la en misma Olimpia jugaba al lado de Richard. y vino a ser, sí, pero se soltaba, se iba. Por eso, porque Richard era el fijo. Generalmente ellos jugaban con un volante de marca de oficio. Entonces ellos tenían, es lo mismo que era con Lucena, Villasanti o que se suelta el mixto. Y con Sánchez lo mismo. Y Sánchez yo lo veo más poniendo siempre a la antigua al 8, en un 3. Acá uno de los dos va a sacrificar. Esa es la realidad. Va a tener que hacer un trabajo que no está acostumbrado. Y sí. Esa es la realidad. Yo vengo insistiendo hace mucho tiempo el tema de la media cancha de la Albirroja, que sigue siendo el problema principal y hoy me genera duda nuevamente la alineación que va a poner nuestro entrenador para la media cancha. ¿Verdad? Ojalá que me equivoque, ojalá y que Paraguay pueda hacer un buen partido y si es posible ganar. Hay una máxima que suelo leer que principalmente el profe Lillo, el director técnico Lillo que está en Guardiola, el ayudante, dice que dime qué tipo de volantes utiliza y te diré a qué juegas. Entonces, por la calidad de jugadores para jugar y no para cortar, quiero entender que tendríamos que tener nosotros el control del partido, por la calidad de los jugadores, porque son de poco corte. Pero Jorge, nosotros venimos ya con esa idea desde Berizzo, que teníamos volantes supuestamente para jugar y nunca jugábamos. Entonces, tampoco resulta eso, ¿verdad? Yo lo veo más a este cuerpo técnico más agresivo que el anterior cuerpo técnico. Por ejemplo, me da esa sensación. Hoy lo veremos. Sí, menos toque intrascendente quizás lo que se pretende. Desde la idea, de ahí a que salga ya otra cuestión. Claro. Porque contra Chile, por ejemplo, que fue el primer partido, no tuvimos ni lo uno ni lo otro. No controlamos la pelota y tampoco fuimos agresivos para recuperar. En un partido que jugamos de local, donde ya estaba la necesidad de ganar, sí. El arquero de Chile salía a jugar de líbero y no teníamos un equipo que adelante en línea y que salga a presionar. O sea, Chile vino a jugar con una comodidad absoluta. Es cierto que se encuentra con un gol bastante raro por cómo se dio y gana el partido, pero en ningún momento Paraguay le generó incomodidad. Parecía Chile local, sí, ese partido, me recuerdo bien. Sí, tuvo la Bravo salía hasta la mitad de su propio campo y nadie de Paraguay presionaba y tenía esa facilidad para tocar con los centrales. Pero por eso, agresividad es lo que necesita. Ahora, ¿tiene con qué la pregunta viendo este equipo? No sé. Lo de los dos puntas le va a dar para mí una imagen un poco más agresiva, porque... Sí, pero que no sean... aislados. No, pero pasó muchas veces que había uno solo corriendo en 50 metros, ni para presionar no te sirve uno solo. Y ahora poner a Carlos González, que va a ser el que se va a meter entre los centrales, y Tony, el que tiene las características técnicas como para salir un poco más del área... De entrada, a mí por lo menos me gusta. Aparte, los mensajes son buenos, porque ya cuando envías el mensaje que vas con 2 puntas o punta y medio, porque Tony también tiene esa versatilidad de salir a conectar con los volantes y ser un nexo, pero el mensaje ya es interesante. En algún momento van a quedar, imagino el partido, de acuerdo, ¿verdad? En algún momento van a quedar los dos volantes, o queda Sánchez, y después puedes tener a los Rojas, Tony, Almirón y González bien de punta atacando, sí. Tony abandonando la zona de ofensiva y conectándose con Rojas, con Almirón. Y un detalle no menor, cuando vos utilizás laterales, en este caso Escobar, que sabemos que en los últimos partidos era de buena subida, también eficiente en la marca, pero es más actualmente que Rojas en la subida, en la selección, aclaramos. Sí. Y Arzamendia, que esperemos que recupere el nivel que lo llevó a Europa, se da la sensación de que tienen que apoyar en ataque, entonces tendríamos también en un momento dado más gente en ataque. No se va a tocar la pelota, se va a tirar centro. Ojalá que no, Arturo. Pero se rompió todo el esquema este. Yo lo conozco a Ojeda, uno de mis créditos era cuando jugaba en defensa. Ojalá que Gustavito decía quién me miraba, ojalá que Gustavito no me deje mentir. Y entraba y alternaba y le llamaba vamos a Ojeda. Bueno, Ojeda, ¿cómo tiempo hacía recordando pasado? ¿A quién se le parece ese recuerdo? Te voy a decir más, ya, y que no se enoje conmigo Carlos Humberto Paredes. El recorrido de Paredes tiene. Recorrido de Carlos Humberto Paredes. Recorrido. Yo no entro a comparar. Tiene ese recorrido. Usted le vino a jugar a Paredes. Sí, claro. Es un jugador que entra, se va, pues baja, se va sobre cabecera del área, siempre atento a la jugada. Jugador despierto. Tipo, Carlos Humberto Paredes era muy despierto en el medio campo. Pisaba mucho el área arriba. Y es lo que yo me quiero equivocar. Profundamente quiero equivocar. Muy jugado. Claro, pero en la previa también, Arturo, si te fijas... O ganamos, podemos perder mal. Eso que vos decís, de repente ahí Fabián dibujaba algo, los 4 si se quedan arriba y nos atacan,
Quedamos la línea 4 con 2 con Ojeda y con Sánchez solo. ¿Y qué hacemos ahí, verdad? ¿Quién marca? Pero ustedes nos dijeron que Richard Sánchez marca. Yo no dije eso. Vos dijiste. ¿Qué marca? Pero Arturo, Muy todos poco. tienen que marcar si vamos al caso. Le quiere utilizar cambiándole sus rasgos hoy. Ninguno es de marca, en eso Y coincidimos después todos. nosotros le culpamos a la defensa. ¿Qué Cambió- culpa va a tener la defensa si los volantes no pueden parar tampoco? Cambió radicalmente el equipo y se jugó. Si le sale y Paraguay gana, el valiente Barro de Queloto rompió los esquemas y por fin, carajo, va a salir la presión. Se jugó a lo Paraguay. ¿Qué es lo que los perros quieren, pues? Así es lo que los muchachos quieren. El fútbol es lo que los muchachos quieren. ¿O no quieren? El problema es que vos jugás. Y ahora, usted, ¿cuál es la característica del Vecino que aparece de titular? Él va a jugar a la izquierda, pero ahí no está la Rascaeta. No, de volante central. O sea, en principio son 3 volantes centrales los que pone Uruguay. ¿Sí? Sería Vecino, Bentancur y Valverde, claro. Valverde, Vecino, Bentancur. Y ahí está la duda de Rascaeta delante de los 3 volantes, sería como enganche. Porque a la izquierda. Ojo que lo último que se publicó en Uruguay podría meter sorpresa en el medio también. Arambarri. ¿Y quién es Alambarri? Y jugar con línea de 5 en el fondo. ¿Y Alambarri quién es? O línea de 3. ¿Alambarri quién es? Y Arambarri es de los nuevos. No. Arambarri está en Bueno, Getafe. pero Evidente también no le tiene- pone a Olivera le pone lateral izquierdo y no Sí, Viña. sí. También de los nuevos. Porque hoy, repito, insisten en Uruguay de la enorme posibilidad de jugar con línea de 5, de que sean Araujo, Godín y Jiménez. Araujo es del Barcelona. Por derecha Damián Suárez. Suárez, sí. Y por izquierda Matías y Olivera. Matías Olivera. Yo creo que van a utilizar eso, Fabián, Y ojo porque por los costados, Chile si juega vino así, acá a jugar así, Chile, con 3. Sí. Y habrán visto y le funcionó y el técnico uruguayo habrá visto eso y bueno, va a intentar hacer eso aquí en Paraguay. En el caso que juega Arambarri, el que sale es Vecino. Sí. Sería Valverde, Bentancur y Arambarri. No está, pues. ¿Sabes lo que me diga lo contrario? Ovación, que es uno de los medios más importantes de Uruguay, dice Vecino. Es ahí también donde recién Da las dos alternativas. Que juegue 5-3-2. También dicho, Sí, entonces sí, tal cual. O que juegue 4-3-1-2. No confirma, claro. Hablo de alternativas porque Vecino también está dentro de esa posibilidad y en ese caso con línea de 5 serían con Suárez y Cavani arriba. Sí. Y 3 volantes Y centrales. 3 volantes. Independientemente de lo que presente Uruguay, que no es un dato menor, porque siempre tenemos que estar mirando de reojo, lo que en la previa nos muestra nuestro director técnico es que va a innovar bastante con relación a lo que se venía haciendo. Y eso ya no es un dato menor, es interesante para un partido que... Pero de hecho, al no tener la Lucena que hacía la pareja con Villasanti, que lloraba de amor Berizzo, que decían, son los dos los intocables. Repito, el palabra de Berizzo. Hoy ni Lucena con el tema COVID, Sí. ni Villasanti. Pero a Villasanti no es Villasanti, él es Villasanti, era. Hoy Villasanti no es. No está. No, hoy no Hoy no cambió está todo. considerado. El Chizado la defensa, nuevo. Y vos me podés firmar que van a andar bien los dos, González y Sanabria. No. ¿Y qué te parece? Bueno, vamos a respetar que le dio el uniforme del niño. Yo si quiero uno más arriba lo pongo a Brian Zamudio contra los uruguayos. Sí. Para la dupla con González, 2 pesos pesados arriba. Van a tirar centro Escobar y Arzamendia. Van a tirar centro. Se van a vivir tirando centro. Pero Arturo, si el centro es después de llegar a una sola lateral, sería muy interesante. Ahora, si llegamos al centro frontal, no tiene ningún sentido. Claro. Y yo creo que, va a suceder eso, Jorge, porque el trayecto que va a hacer, ¿cómo se llama? Arzamendia, es largo. No va a poder llegar hasta el fondo para tirar al centro. Por eso yo, si le voy a utilizar Arzamendia, le voy a utilizar de medio para arriba, para que llegue constantemente y que me tire centro, que es lo mejor que tiene Arzamendia, tirar al centro. Y que llegue sorpresa para chutar también de media distancia, ¿verdad? Porque jugando de lateral no te va a llegar porque su ganancia física no tiene el estado físico para ir y venir y encima marcar otra vez. Cuando se vaya? Por eso te digo, o sea, entonces... Yo soy optimista, a mí me genera mucha ilusión. Pero por favor, todos los líneas son Hay gente de buen pie, esperemos que haya interrelaciones entre ellos, que puedan pasarse varias veces la pelota. Acabo de decir que a los muchachos, vos le llamé, lloran todo de emoción, esto es lo que nosotros queremos. Si a los muchachos les gusta que ataque. Pero el medio va a tener mucho trabajo. Terrible. Categórico, claro. Porque Como en todo partido, de hecho el medio... Hoy, porque hablamos mucho con razón, de Ojeda y de Sánchez, pero hoy más que nunca
de la cabeza y físicamente, Rojas y Almirón tienen que volar. Porque se te desinfla uno y el equipo va a sentir, se te queda por cuatro arriba lo ahí. que decía Denis, no puede ser todo trabajo de los laterales nomás. O sea, Almirón o alguna diagonal o desbordar, Matías Rojas o alguna diagonal o desbordar, o si no los delanteros van a ser meros espectadores. Y volvió otra vez a marcar. Alimentado por eso. Almirón de y la cabeza Matías. y físicamente hoy tienen que volar. Físicamente principalmente. Pero entonces estamos bajo el eslogan de Denis Caniza. Lo nuestro y el resto. ¿Y qué es lo que hablamos tanto, discutimos ayer? Que primero lo nuestro quería Denis. Primero sí, nosotros y después Uruguay. Nosotros. Ustedes los técnicos son así. Y a mí no, Arturo, me parece que tomaron todos los recaudos, por eso esta figura. No, ustedes son así, nosotros vamos a jugar, el resto no juega. Nosotros no vamos a jugar. Nosotros ya los técnicos se imaginan todo en la pizarra, que va a volver. Así pues son ustedes. En la pizarra ganamos todo, Arturo. Y bueno, y ya está ganando en el partido. Todo. Yo lo que te digo que, opinión nomás. Ojalá esté equivocado. Falta un hombre de marca. Ese mediocampo uruguayo, que saben mucho más lo que sigue en el fútbol uruguayo. Acá seguimos mucho más el fútbol argentino que el fútbol uruguayo, ¿verdad? Acá se ve poco el fútbol uruguayo. Yo no creo que ese mediocampo que viene jugando juntos, ese mediocampo viene jugando juntos. Pero ese mediocampo es europeo, Arturo. Juegan en Europa. No, vienen jugando juntos, dije, en su selección. Sí. Que no le dieron los resultados, no le dieron, pero los mantiene. Ahí el que falta es Torreira, que hoy no está a disposición. Pues nada más, y después están todos. Pero está bien. Vamos a pedir la opinión de los muchachos también, qué opinan de esta selección que anunciamos otra vez el equipo como forma para los muchachos, si están de acuerdo. A ver. Sí, ¿cómo queda desde afuera nomás lo que? Sí. Puta, acá hace frío, será. Rodrigo. Yo traje. Acá hace por lo menos 5 grados, será. No puede venir aire acondicionado solucionar nuestro problema. Ahí se levanta a jugar el técnico en la materia, tipo Gustavito y Cuadapá. Toca. Se le va a correr todo. Y acá no, 20 grados, no, por lo menos 25, 28. La puta, ahí está, sale, somos mal, 23 también. ¿Y qué es lo que si no llueve? ¿Qué es lo que hace ese seña bobo él? Hace así señas, el clima también. Pero todos los operadores ese lugar parece que contagia. Ese lugar contagia. Ya sabe el clima también. Va a llover. Dice, ¿a qué hora va a llover, Joel? A las 5 de la tarde. Yo no he visto que el porcentaje es 40% de lluvia. Le metió Gustavito. El espíritu de Gustavito. A mí me marca la lluvia a las 13. ¿Pero cuánto? ¿A las 13 qué es lo que marca? Y a las 13 marca precipitaciones 93%. Dice. A la mitad. Sí. Entonces sí. Y después ya a las 17, a las 18 ya nada, según internet por lo menos. De 13 a 18. Para la hora del partido nada. Para la hora del partido por lo menos, según el pronóstico de Google, no pasa nada. Entre las 13 y las 16. Quiere decir que el informe de meteorología acá se ajusta a ese, ¿verdad? Y... llamarle para meteorología si es que vaya. Quiere decir que meteorología tiene que desaparecer, esta gente va a quedarse sin trabajo. Y sí, pues sí, meteorología marca también a la tarde, noche ya nada, dispersa luego mejorando, dice. Bueno. Tarde, ocasionales tormentas eléctricas, dice. Así nomás la vida. En teoría. Porque en algún momento se especuló que incluso durante la hora del partido podía haber lluvia, pero no. Alberto, ¿qué más está todavía por acá? Él está en Uruguay, ella estaba en Punta, vi todo su Twitter. Y vamos a hablar con él. Porque él decía que misterio el equipo uruguayo. Sí. Y tiene las dos alternativas, o juega 5-3-2 o juega 4-3-1-2, y ahí dependerá. Si juega con enganche, entra de Arrascaeta, y si juega con 5 en el fondo, la línea de 3 sería Araujo, Godín y Jiménez. Y arriba Suárez con... Arriba Suárez, Cavani en principio, en cualquiera de las dos formaciones. Voy a decir algo. No. Yo creo que si pone la línea de 5, entraría ahí los dos, Cavani con Suárez. Se animaría a quitarle. El informe habla de eso, de que si es línea de 5 son los 2 puntos. Claro. Si cambia el esquema es otra cuestión porque ahí está... No, creo que le saque. Mira que Cavani y Suárez tienen más nombre que el DT. Sí, eso sí. No, eso es indiscutible. Se gana con nombres. Y no sé. Hay que ver si tiene la galla para dejarlo fuera uno de los dos. También. Vamos a ver qué pasa. Yo para qué estoy hablando de Uruguay. Yo en Paraguay lo que necesito. Y vos no jugás con nadie. No, por un rato nomás miro todo. Hago en un segundo ustedes los técnicos. Pantallazo. No es que dice que los técnicos, dice el refrán, no, los que no cambian son, los que fallan son los jugadores, no el sistema. Así pues son los técnicos. Los técnicos hacen el sistema, pero lo que falla son los jugadores. Alberto, ¿cómo te va? Arturo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Estás en Punta del Este o Montevideo? No, acabo de llegar del Punta del Este a Montevideo porque ayer se jugó el clásico amistoso y me metí el partido clásico amistoso. Y bueno, y hoy a las 20 horas estamos todos pendientes de ese gran partido entre
Paraguay y Uruguay ahí en la olla del Cerro Porteño. Alberto, te llamamos por lo siguiente. Acá cambió lo que creíamos el equipo Barros Esqueloto. Va a poner a Tony Sanabria con González arriba. Pone un mediocampo usando término más alegre, más de proyección, menos marca. La línea defensiva prácticamente la misma. El arquero Anthony Silva. Y Uruguay. Acá se juega arriesgado hasta ahora el formato de lo que pretende Barros Esqueloto. Y Diego Alonso, ¿qué va a proponer? Lo que entiendo yo, primeramente, que Alonso es un tipo muy hermético, ha puesto unas lonas para no permitir que se puedan ver ni siquiera cómo paran los equipos. En la época de Tavares, 24 horas antes, sabía el equipo que iba a jugar. En este momento, a pocas horas de comenzar el partido, no se sabe. Inclusive, los periodistas estamos especulando entre dos formaciones diferentes. Una, inclusive, pone a Araujo, que es zaguero en el equipo de Barcelona, de lateral derecho, en línea de 4. Con Araujo, Godín, José María Jiménez y Viña. Y en el medio campo pone a Vecino con Valverde y Bentancur. Y pone a Arrascaeta de enganche y Suárez y Cavani de punta. Este es uno de los equipos que en estos últimos instantes se está manejando. Pero el que ayer, después de haber parado el equipo en la cancha y antes de viajar a la selección de Paraguay, se hablaba de un equipo que podía jugar con una línea de 5, con 2 carrileros, o sea, con los 3 zagueros, Araujo, Godín y Jiménez, pero con un lateral derecho, Damián Suárez, que juega en el Getafe, por la derecha, y Viña, que juega en la Roma, por la izquierda. En el medio campo no aparecería de Arrascaeta, el jugador del Flamengo, y sí estarían Valverde junto con Bentancur, y de repente quizás no jugaría Vecino, aunque era una de las dudas que tenía la prensa, y que podía ser Arambarri, que juegue en la mitad de la cancha. Y arriba lo intocable es Cavani y Suárez. Esas son las dos inclinaciones que acá en el Uruguay estamos manejando. La de ayer, que te la dije, en línea de 5, y la de hoy con línea de 4 y con Araujo jugando lateral derecho. Araujo tiene experiencia en jugar el lateral derecho, porque inclusive lo ha hecho en algunos partidos de Barcelona. Yo conozco perfectamente a Alonso en cuanto a su exposición como carácter, pero no futbolísticamente, porque acá no ha dirigido tanto, ha hecho más bien su carrera en el exterior. Es un hombre muy temperamental, y fíjate que la base del equipo no dista mucho de ser la base que utilizaba el maestro Tavares. Por ejemplo, acá todo el mundo dice que Rochet va a estar en el arco, el arquero de Nacional, que era suplente con Tavares y que hoy va a ser titular. El suplente con Tavares era Campaña. Al estar lesionado Muslera, uno pensaba que iba a jugar Campaña, pero el técnico podría llegar a colocar a Rochet, y está bien colocado, es el mejor arquero que tenemos en estos momentos en Uruguay. Pero te digo, el carácter de Alonso es un carácter fuerte, más temperamental que táctico. Entonces yo entiendo que él ha trabajado mucho la parte temperamental del equipo, porque en la cancha tuvo 48 horas de trabajo. Por lo cual no creo que haga improvisaciones, sino que más bien va a jugar con un equipo que tenga experiencia y tenga memoria, que no va a distar mucho, no va a ser muy diferente de lo que ponía Tavares en la cancha. Alberto, vos estás hablando de temperamento, de carácter, de lo que le podrá transmitir el técnico Diego Alonso, pero ¿vos crees que Uruguay puede cambiar con Alonso cómo venía jugando, por los jugadores, por los nuevos? ¿Qué podría cambiar para ustedes Uruguay? Bueno, sí, puede cambiar, Arturo. ¿Sabés por qué? El otro día yo hablé con, debes acordar, de Fabián O'Neill, que está retirado, que tiene algunos problemas de enfermedad por la bebida, pero que tiene una lucidez tremenda para decirte cosas que pasan en el fútbol. Tavares estuvo 15 años dirigiendo la selección, y ya la rutina cansó a los jugadores que son los popes, los talentosos, los grandes jugadores. Lo que puede hacer hoy este equipo uruguayo es sacarle todo ese potencial que estaba escondido, que estaba guardado en esos futbolistas que son popes, que son los más importantes, y ponerlos en toda su potencia, en toda su dimensión. Hoy podés encontrar un Cavani muy concentrado, podés encontrar a un Suárez de repente más metido en la cosa, podés encontrar también a Bentancur, a Valverde, más motivados, y la motivación de jugadores que son talentosos, cuando vos lográs el explosivo más importante, más alto, vos generás un fútbol mucho más distinguido. Y a eso yo le apuesto a que pueda lograr
el equipo dirigido por Alonso, porque otros cambios futbolísticos en materia táctica no vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es unas ganas, una entrega, una concentración diferente, fruto de que ya lo de Tavares había cumplido un ciclo como rutinario y ahora tiene un ciclo nuevo motivacional. Y la motivación con talento es una suma que puede resultar buena. Alberto, me decís si tenés tiempo porque tenés el programa en Universal para continuar contigo. ¿Nos permitís un poco más? ¿Cómo, perdón? Si tenés tiempo de cedernos más o estás en radio ya. No, tengo tiempo, tengo 5 minutos más. Bueno, 5 minutos más. Con los compañeros tenemos en la mesa, sabrás, a Denis Canizza, que es el récordman en el fútbol paraguayo. Los 4 mundiales de Paraguay lo jugó Denis Canizza, que forma parte del panel nuestro. Invitado de Jorge Martín Núñez, ex seleccionador de la selección, ex jugador de la selección nacional. Ambos técnicos, estamos con Víctor Leyala y Fabián. 5 minutos más con Alberto Quesma, compañero. La consulta sobre Arambarri, Alberto, el placer de saludarte, Fabián. ¿Qué características tiene y qué puede cambiarle a Arambarri, sí y no vecino, por ejemplo, en la mitad de la cancha a esta selección de Uruguay? Bueno, son jugadores de características más o menos parecidas, con la diferencia física de que vecinos grandote, corpulento, con un peso muy importante en las dos áreas, e inclusive que en el juego aéreo, que es una fuerza importante que tiene el equipo paraguayo, puede ser interesante en la defensa y puede ser interesante en el ataque. Arambarri es un hombre de quite, recuperador de pelota, en donde Vecino no estuvo del todo firme, y en la entrega, un jugador que juega además en el Getafe, que es titular todos los partidos Arambarri. No hay que olvidar que Vecino juega en el Inter y es suplente, entra y sale, pero Arambarri es un jugador muy táctico, que puede perfectamente apoyarse en los jugadores que tienen los costados, como pueden ser Bentancur por un lado y Valverde por el otro. Por eso es mi duda. En cuanto a lo que significa temperamentalmente, los dos son parecidos. Vecino es un hombre que contagia la fuerza de adelante, pero últimamente la verdad que no ha tenido buenos partidos con Uruguay. Y ahora en el puesto del lateral izquierdo, lateral o carrilero izquierdo, allí en cualquiera de los esquemas no tienen duda de que juega Viña, o hay posibilidades para Matías Olivera. Y lo mismo le consulto, ¿qué diferencias habría entre el juego que puede presentar Viña y el propio Olivera? Bueno, de lo que yo sé, porque Olivera también hace tiempo que ya está fuera del país, está en el Getafe, son dos jugadores de características similares. Quizás en la marca Viña pueda ser menos exacto que Maximiliano Olivera, que Matías Olivera, pero creo que va a colocar a Viña. Viña se proyecta muy bien el ataque, hay una memoria futbolística que puede ayudarlo para combinar tanto con Suárez como con Cavani. Por eso yo me inclinaría en estos momentos a que Viña va a ser el lateral izquierdo de la selección uruguaya. Finalmente, Alberto, para el partido de hoy, cancha Cerro, Justo Villar, el director de selecciones, dijo que por pedido, campo de juego, parecido al panel donde trabajan los muchachos, para este cotejo que va a arrancar a las 8 de la noche, jugando la selección paraguaya en cancha de Cerro, frente a Uruguay. Te debo preguntar esta información porque vos, el partido que lo ganó Peñarol, una serie que transmitiste. Nicolás Chiapacase fue detenido en la ruta por portar un arma cuando iba al clásico. ¿Qué esto es, Alberto? Bueno, el tema es que ayer había una cobertura policial muy importante, fruto de que ha habido algunos problemas entre barras bravas de uno y otro conjunto. Y ayer el auto donde venía Chiapacase por la ruta interbanearia rumbo a Punta del Este fue detenido, como habían detenido todos los automóviles por rutina. Ahora hay una ley de urgente consideración que está en vigencia en estos momentos y que el partido de izquierda acá quiere derogar. Le da la posibilidad a la policía de poder parar un auto y revisarlo adentro. Entonces revisaban prácticamente los coches que iban llegando a Punta del Este. Revisaron el auto y se encontraron que el auto de Chiapacase, dentro del auto estaba acompañado por otras personas, y Chiapacase entre sus ropas tenía un arma de fuego bastante poderosa con 8 balas, y la policía lo detuvo. En la primera declaración hecha a la policía, Chiapacase dijo que la llevaba para ser entregada a la barra brava de Peñarol. Y eso en estos momentos pasa a la justicia, lo toma la fiscalía, el juez, y esas son las declaraciones más importantes cuando Chiapacase la haga frente a las autoridades jurídicas, ¿no? Judiciales. Quiere decir que el tema está ahí, pero es un hecho muy grave
acá ha sacudido a la opinión pública y a nosotros con enorme tristeza que esto pase en el fútbol, porque te puedes imaginar, es un relacionamiento directo entre un futbolista que se está recuperando de una operación muy complicada, que lo tuvo al margen del equipo, que estaba por firmar un nuevo contrato con Peñarol, porque él es jugador de Sanciolo de Italia, y este equipo se lo prestó a Peñarol, y hoy día tiene el riesgo de perder el contrato con Peñarol y también la continuidad de su contrato con el equipo italiano. Es una situación muy grave, muy triste, y demuestra que hay que tener mucho cuidado, y fundamentalmente los jóvenes jugadores tienen que tener mucho cuidado con quienes se relacionan, con quienes andan, quiénes son sus amigos y qué compromisos asumen, porque en este caso la declaración de Chapacase a la policía fue que llevaba el arma de fuego para ser entregada a la barra de Peñarol. Muy fuerte de todo punto de vista, Tomás, darle un arma a los barras es terrible, terrible, terrible. Esto que no jugaría Chapacase por Peñarol obedece a lo que vos estás mencionando como un hecho muy grave, Alberto. Perdón, no te entendí la pregunta. Esto que hizo Chapacase hace que ya no juegue en Peñarol, va en detrimento de lo que pudo haber sido un acuerdo. No, el tema es que Chapacase fue operado de ligamentos cruzados y estaba sin jugar hace prácticamente un año que no juega y estaba recuperándose. Ahora ya estaba entrenando y estaba entrenando con Peñarol, pero todavía no había firmado un nuevo contrato de préstamo del Sassuolo de Italia. Entonces, hoy esta situación hace que Peñarol pueda retirar el interés de firmarle un nuevo contrato y que el jugador con su contrato que tiene vigente por problemas policiales, el equipo que tiene un contrato puede denunciarlo y puede complicársele el futuro al jugador de fútbol por esta circunstancia que es gravísima y a la cual hay que esperar cuáles son las declaraciones en medio de los poderes judiciales, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, por todos los informes. Un abrazo del aire, gracias por tu tiempo, nos pones al tanto de Uruguay y nosotros lo que podemos también mencionarte desde aquí. Gracias, Alberto, muy amable. Un abrazo grandote, Arturo, y un saludo para toda la mesa allí. Gracias, muy amable. Alberto Kessman, el arquero José Rochet de Nacional, sí. Que dice que pasa su mejor momento. Sí, lo catalogan el mejor arquero del fútbol uruguayo. De la actualidad. Actualmente. Sí. Vamos a hacer el porcentaje hoy, si tienenlo bien puesto. Una cosa más sobre el caso Chapacase. No dije mal, pido disculpas, sí. El que manejaba el vehículo donde iba el futbolista tiene antecedentes penales. O sea, todo complicado. Y ese de la barra, se habrá ido por alguien de la barra. Ya, por eso aún más. Llevarle un jugador que está por arreglar, que está lastimado, y decirle a la barra, acá está una pistola o un revólver, una locura, pero muy mal. No, pero totalmente. Para más, Peñarol Nacional tiene antecedentes gravísimos en el Centenario. Pero estamos hablando años atrás terrible. Peñarol Nacional le hacen a Cerro y Olimpia acá 6-0-6-2, si fuera tenis. En violencia, yo me hago cargo, en todo. Me hago cargo de lo que digo en todo. Peñarol Nacional Peñarol, le hacen tenis, la previa, partido jugado, 6-1, 6-2 a Cerro Olimpia Cerro. Brutal. Es brutal. Brutal estamos hablando. Pero brutal, con antecedentes, hasta con fallecidos, antes partido suspendido, con las barras, es terrible. Y va el jugador a entregarle un arma con un auto, una chapa, con un auto que ya tiene su antecedente. Y antecedentes entre propios jugadores, después de un clásico terminaron todos presos porque se reventaron, pero mal, Que no me dejen mentir los uruguayos, o los que conocen fútbol uruguayo. Peñarol Nacional Peñarol, es más pesado que Cerro Olimpia Cerro, 6-2, 6-1, ¿estamos de acuerdo? Y más a los que siguen fútbol uruguayo, que no me dejen mentir. Que no me dejen mentir. Es terrible. Por eso esto que está diciendo que puede vincularse o no vincularse es entregarle un arma. Es terrible. ¿Y para qué en el arma le dice? Para entregarle a la barra, le digo al jugador de Peñarol. Pudo haber sido el de Nacional también. Que yo estoy mintiendo, Peñarol Nacional. Uno jugaste en Uruguay. No. Uno jugaste en Uruguay, Peñarol Nacional. No, pero son complicadísimos, son bravos. No, los antecedentes que tienen. Yo no sé ahora con la policía y con el control que hay. Pero una locura. Sí, históricamente tienen sus encuentros terribles. No. Ellos llegaron también, me parece, a tomar la decisión no hace mucho que se tomó en Argentina de jugar los clásicos sin visitantes. Ahora que ya tenían los estadios sí. llegaron a jugar. Llegaron a jugar sin visitantes en algún momento por esta cuestión, justamente.
Sí. Ya Nacional en su estadio solo con hinchas de Nacional, Peñarol en su estadio solo con hinchas de Peñarol, llegó a suceder a raíz de esto. Y en Argentina ahora tuvieron ese inconveniente otra vez. Tenían torneos de verano y ya hubo un fallecido de Independiente, sí, se volvió a recrudecer el tema porque está complicado. Pero malos, los modelos son malos y Sí. yo no estoy diciendo que sean niños de pecho, Olimpia y Cerro. Claro. Porque en un clásico se cagaron a patada, perdón por el término, barra del Olimpia, que se tomaban entre ellos. Sí. Y hay casos que se toman entre los hinchas de barras de Cerro. La pesada de Cerro y Olimpia. Pero repito, 6-1, 6-2 le hace Nacional Peñarol en presión, en tensión, en Violencia. velocidad, en todo a Cerro y Olimpia, Olimpia y Cerro. Acá todavía niños de pecho y ojalá que esto siga así. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. En EMSA, premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Hola Arturo, doy fe. Ese a mí mismo, yo estuve en un cuadrangular cuando se jugó el centenario, invitado a Olimpia, Cristal y por supuesto Nacional y Peñarol. Así mismo como decía en la calle, batalla campal, Leo Ortiz. Doy fe, dice. Bueno, te agradezco, Leo, porque así es la historia. Terrible. Si son los dos clubes más. Allá no hay luqueño, allá no hay guaraní. Entiéndase bien lo que le digo, con esto pongo punto al final. Y ojalá me recupere la colectividad uruguaya. Ojalá. Solamente Peñarol y Nacional. En un 90%. Defensor Sporting, primer campeón en el 76. Defensor nomás, no es Sporting. Después es la unión con Sporting, que es el club de básquetbol. Es Defensor solo. Con Cubilla, puntero derecho, tu técnico, Sí. y con De León, el viejo De León como técnico, rompe la hegemonía uruguaya. Hasta el 76 solamente Nacional, Peñarol, Peñarol Nacional. Defensor Sporting, ¿cuántos hinchas puede tener? Y nada más. ¿Cuánto? Danubio, Central Español, Rampla Junior, Feni, Cerro, después... Debe tener un promedio de 300 por partido. No hay una ciudad como el puede decir luqueño, puede decir Libertad, Tuyucá, puede decir Guananí, entendiendo la diferencia. ¿Cómo te va, Carolina? Es que va a llover, Carolina, meteorología. Sí, muy buenas tardes para vos, Arturo, y toda la audiencia. Y estaríamos con posibilidad de algunas lluvias en forma leve y dispersas, al menos en horas de la noche, ¿verdad? Luego tendría que ir mejorando, vientos del sector sureste, temperaturas van a ir oscilando, al menos en horas de la noche, entre 28 a 25 grados, y cielo mayormente nublado. Al menos las lluvias con tormentas se estarían formando en lo que va de esta tarde aquí en zona de Asunción, departamento central. Ya hay varios núcleos hacia lo que es suroeste, lo que es la región oriental, parte del Chaco también hay varios núcleos, y en estos momentos hacia la zona de Canindeyú, norte y este, estamos teniendo algunos sistemas de tormentas que están en formación, ¿verdad? Que van a ir prosperando en lo que va de esta tarde. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina López, meteorología, Luis. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, en Subillala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, acá estoy cerrado, Barrio Obrero. Cierto, el Bolso y Carbonero en Uruguay abrazo, y dice Roque Cubilla, está el partido de hoy. Okay. Roque Cubilla, pues el dirigente nacional, está en la vecindad de Cerro. Ya. Suerte, se cerró el súper, dice. Había un súper ahí. Para Roque Cubilla, que está informando. ¿Vos no crees en Nacional Peñarol?
Quiero que No, llamen no he visto uruguayos, nomás. quiero que llamen uruguayos, 18 contra 1800 amantes del fútbol. 700. ¿Yo qué dije? 8. Y vamos a discutir por un número más, Pedrito. Es que en Urbana van a recibir la llamada. Vos sos irrespetuoso. No tenés que respetar a mi técnica ya atrevido. ¿Qué número tenemos? 618 4700. Un atrevido, esto milenia. ¿Cree que por un número más, uno menos vamos a discutir, vio? Y un número nomás. 618 4700. Y vos no te metas, Luis, que últimamente que está en todas. No, que van a llamar en serio a otro lado. Bueno, listo, pasa tu aviso y callar. Aprovecha todos los miércoles descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte delivery. 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola, buenas tardes. Sí. Arturo, ¿cómo andás? Bien, bien. Saludos a toda la mesa. Soy paraguayo y tuve la oportunidad de vivir 8 años en Montevideo, Uruguay. Sí. Y tuve la experiencia de ir a no sé cuántos clásicos y no sé si es 6-2, 6-0, pero mucho a cero sí seguro es el fanatismo y la carga emocional en la división entre Peñarol y Nacional. ¿Vos cómo te llamas? Emiliano. Emiliano, no, es que estamos hablando que Uruguay, que tiene menos habitantes que nosotros, ¿verdad? Esto tiene mucha relación a Peñarol, a Nacional y a Uruguay, que es rival de Paraguay. Hay 2 clubes nomás, el resto de relleno en el buen sentido de la palabra, en hinchada. Peñarol, Nacional, Peñarol y no se mueve. Tal como los demás cuadros en Uruguay, no pasan de ser barrios. Sí, sí. Uruguay, la bandera uruguaya está dividida entre el aurinegro y la tricolor. Sí, señor. Emiliano, y estamos hablando de Uruguay y de Peñarol Nacional. Yo le puse tipo tenis, hacerlo Olimpia, hablo de, no sé si la pasión, la violencia, la densidad, lo que quiera, 6-2 más o menos cada vez que juegan contra Peñarol Nacional comparativamente a un clásico acá. Bastante, es así, Arturo. Tuve la oportunidad incluso de ir un clásico en el cual había la torcida, la hinchada de Peñarol había metido una gallina inflable en la Amsterdam. Y eso fue todo un suceso, digamos un revuelo causó, porque cómo se permitió meter ese inflable de una gallina con el escudo de Nacional en el pecho, ¿verdad? Sí, imagínate. Burlándose. Emiliano. Así que en otro clásico arrojaron la torcida de Peñarol, fue a saltar, por decirlo así, los puestos de venta de comida que hay dentro del estadio y lanzaron garrafas. Imagínate. Gracias Emiliano, gracias. No, violencia, yo no estoy diciendo que seamos de buen modelo, al contrario. Gracias Emiliano, gracias, no es modelo. Este modelo no hay que tomar, no hay que copiar. Hablo de la pesada, Peñarol Nacional Peñarol. Y otra cosa le voy a decir con esto, punto final, porque ustedes quieren que hablemos de Paraguay. Yo no sé hoy cómo es. Juega Peñarol con Danubio, en el Estadio Centenario. Porque antes jugaba sábado uno y domingo el otro. No jugaban el mismo día. Alternaban sábado, domingo, y el mismo estadio. Además, todo Centenario. Todo Centenario. 25.000, 30.000 personas. 29.980 era de Peñarol y 20 era del otro rival. Y no bajaba de 25 o 30.000 por partido en el Centenario, juegue con quien juegue, Peñarol y Nacional. Otro mundo, son dos nomás. Si tuvieran un pueblo como Luqueño, cambiaría. Porque claro. Luqueño cambia la historia. El que cambia acá es Luqueño. Como convocatoria de público, digo, no como hincha, porque Guaraní es tercero en hinchada en el país. Hablo de esto, y ellos no tienen. Bueno, no, Luqueño te puede, con esa convocatoria, llenar un estadio. Sí, y ahí, sí. ahí no vas a encontrar. Defensor jugó Copa Libertadores, con todo lo que se implica. Vos decís que es la mayor motivación para que vayan todos los hinchas y una tribuna del Centenario. No, pero no llena. Y Recoman pidió hablar de los nuestros y vos, comandante, hablaste del clásico uruguayo. ¿Cómo te cuesta la democracia? Dice, ¿vos qué pediste hablarle? Hablar de Paraguay. Sobre el equipo. El Recoman por vos pidió hablar de lo nuestro. Sí. Y vos, comandante, hablando del clásico uruguayo. ¿Cómo te cuesta la democracia? Y yo pedí que no me cuesta la democracia. Ah, mira quién envió. César Orrego. No, es César, él es Cesarito Orrego.
Buen aporte. Esa es la foto que decía. La gallina, mirá, en Nacional. Cargarle a Nacional. Inflable, acá está. Y le carga en la tribuna, En la tribuna está. Sí. Acá. Sorteando controles también. Como Acá suele hubo pasar. también contagio de esto en la tribuna del Cerro y Olimpia contra Raúl Zapá, contra el Robato, así, pues, ¿te Sí, acuerdas? sí. Gracias. Ok, este es Cesarito. ¿Vos le conocés a Cesarito Rego, Vito? Y le hablamos. Sí, le conozco. ¿Vos? No. Cesarito Rego, el actor argentino, ¿cómo se llama? Sí. Iripino. La cara de Iripino, el físico de Iripino tiene. Si quiere que se aclare eso, el físico, porque no... No, yo dije... Otra cosa por lo visto no le gusta. Cesarito, estamos hablando del físico de Iripino. Decime Iripino canta fútbol a lo grande. decime Poné, y hablamos a la selección. Tango hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. ¡Esa! Sí. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca, lo vives por Monumental. ¡Sí! Angelito Iripino. Ayer estuvimos con este tema también. Con Iripino. ¿Vos le conocés a Iripino? Lo observé en la televisión ¿No? argentina. No sé ¿Vos? Y antes de que estuviera en fútbol a lo grande, la verdad que no. Y ahora sí. Sí. No, cuando vino acá. Sí, Una sí, estrella, sí, estuvo sí, con sí, Susana Jiménez, una estrella, Sí, y sí, físicamente apareció a Cesarito. Él no es César Orrego, él es Cesarito Orrego. Él es Cesarito. Y vos le conocés. Ahora ya le conozco. Bueno, vende pues entonces. Jorge Noy es tu futuro afiliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes, entrate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambú, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife comenzá el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. ¿Qué me querés preguntar? Lo de Julio Enciso al fútbol inglés. ¿Pero me van a creer o no? ¿Cómo? Si me van a creer, le voy a decir. Siempre, claro que sí. Te agradezco mucho que Vito Llave no me cree. ¿Por qué? La transferencia, yo me hago cargo de grabar todo esto y yo espero que Libertad lo anuncie de la misma manera como yo estoy anunciando y periodísticamente ahora. La transferencia de club a club, que hubo total acuerdo ayer de noche, hay hora de diferencia ya, porque todo se hace acá, no se hace nada allá, todo acá. Comenzamos. Inspección médica se va a hacer acá. La inspección médica se hace acá, no se hace allá. Pero viene gente de allá para... No, eso yo no te... La inspección médica se hace acá. Seguramente los ingleses van a tener acá una empresa, puede ser el Sanatorio Británico, no sé, alguien de... No sé si va en nombre, perdón, por un ejemplo. No sé. Alguien va a tener acá, alguien de la... Algo va a ocurrir. La inspección médica se hace acá. El contrato se hace acá. El pedido de trabajo, solicitud de trabajo, se hace acá. Se envía todo a Inglaterra, hasta el pedido de solicitud de trabajo. Hay que hacer cumplir con un requerimiento. Sí. Se hace acá. Ayer estaba gestionando la solicitud de trabajo. Me dirán cómo se hace, yo esa cosa no sé. Yo te voy a decir lo que las cuestiones que se hicieron o que se hacen. ¿Sigo? Sí. A la puta, no me digas, será. A la puta será. No está cerrado todavía. No está cerrado. Que mucho me putearon en el Twitter cuando Rodrigo Liberteño me dijo, periodista informal, me dijo. Ah, la puta será. ¿Para qué me metí en este quilombo innecesario? Ya soy neoleca. ¿Y qué puedo ganar más con menos o no? Ah, aumentó. ¿Qué quiere decir? ¿Y quién le da a quién? Contrato del jugador 20%. El jugador se lleva el 20%. El 20% de la transferencia total debería ¿Y qué quiere llevar. decir entre ellos? ¿Entre quiénes? El contrato entre ellos no se refiere al Brighton y Enciso, porque ahí Libertad ya no tiene participación en el contrato con el jugador. Sí. Club inglés, ¿me dijiste? Entiendo que es Brighton y Enciso.
El contrato del jugador. Entre ellos, ya el Libertad no influye en los números que va a ganar el jugador. Ah, pero el 20% lleva el jugador. Y debería, sí. Bueno, voy a estar con esto. Contrato del jugador 20%. Entre ellos, ok. Entre ellos, ok. Entre el jugador y el Brighton ya está todo ok. Entiendo que se refiere a eso. Contrato del jugador 20% entre ellos. Entre ellos. De 9.600.000 le da el 20% al jugador. Sí. Club y Libertad se hizo. No Libertad, sí me pone otra. ¿Qué significa? Y ahí yo interpreto que el Brighton es el que le da al jugador el 20%. O sea, esa plata Club inglés le da el 20%. sería libre para Libertad. El monto que se maneja de la transferencia libre para Libertad. Club, acá está. Esto es lo que yo estoy diciendo es oficial. Club inglés le da el 20%. Lo que dice Víctor, le llega la plata limpia Libertad, el y monto. Brighton le da ese 20% que le correspondería, que sería alrededor de $1.800.000. Bueno, repito esto, no estoy tocando oído. Club inglés le da el 20%. No puedo escuchar. No puedo escuchar, estoy en radio. O si no, ustedes son muy rápidos. Te envío audio, Arturo. Pero puede acercar el audio y escuchar solamente a usted y bajar el volumen. No quiero yo. Está el doctor Rubén Ditore. ¿Cómo te va, doctor? ¿Qué, Arturo? ¿Cómo andamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va, doctor Rubén Ditore? Bien, tranquilo. Todo bien. Fue presentado don Ignacio Dom. Sí. Ayer ya fue presentado. Bueno. ¿Con quién está? ¿Alguien te supo algo ahí? ¿A mí? ¿O no? No, estoy solo, estoy en mi clínica. ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo bien. Doctor Rubén Ditore, la verdad y nada más que la verdad, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya firmaste? No. Pues supongo que requería los incisos, ¿verdad? Sí, ¿cuándo vas a firmar? ¿A qué hora? Y no sé, no está todavía, no están los papeles, no tenemos nada todavía. No, hay demasiado. Discúlpame, vos me pones nervioso, doctor. No, que vos sabes más que yo me preguntaste si yo firmé algo, yo que no firmé nada, y me preguntaste cuándo, y no sé, no tengo, cuando me traigan los papeles voy a firmar, no tengo. Perdiste la paciencia conmigo, doctor. Tengo paciencia. No vayan a perder la paciencia, doctor. Y yo te entiendo perfectamente, porque es una cuestión de el permiso de trabajo, solicitud de trabajo tienen que pedir. La inspección médica se ha sacado y el contrato se ha sacado, doctor. La inspección médica tengo entendido que tiene que hacer acá, pero el contrato y eso yo no sé realmente cómo. Supongo que se hará acá y lo firmaremos cuando esté terminado. Sí, la parte la inspección médica se ha sacado, doctor, no viaja, acá se hace. Acá se hace, sí. Bueno, ya me creen los compañeros ahora, porque me creen de Nicanor. Sí, ahora sí. Ahora sí, porque digo el doctor Vittoria, ahora sí. Ahora me creen. La transferencia, doctor, ¿en qué momento van a anunciar los números? ¿Lo haces vos como encargado? ¿Va a haber un comunicado? ¿Vos me podrás decir yo me callo, no te voy a decir 9.600.000 para Libertad? No, números no podemos hablar porque hay una cláusula de confidencialidad que no podemos romperla y lo único que puedo decir es que es una transferencia importante, es la más alta del paraguayo y bueno, hasta ahí puedo llegar, más eso no puedo romper yo la cláusula porque eso está dentro del contrato. ¿Y 15% para Libertad? No, por eso te digo, el número no puedo hablar. Pero buen dinero, doctorazo. Fíjate vos esto. Sí, no, te estoy diciendo que es la mejor transferencia del fútbol paraguayo. La mejor transferencia. Si vos le agregás, yo me hago cargo, ¿sí? Permitime, ¿sí? 9.600.000 para Libertad. Si una posible transferencia hay, 15%. El 20% del jugador Club Inglés le da el 20% a Enciso. El Club Inglés le da el 20%, doctor. Es decir, que más dinero para... Sí, la tratativa, de hecho,
el club inglés la hace directamente con el jugador. Nosotros tenemos un monto que es la transferencia, se ha cerrado de palabra, todavía no tenemos nada firmado, no sé en qué momento será, pero yo creo que vamos a esperar seguramente que después de este partido del gol, no sé realmente, en el transcurso de esta semana seguramente se va a ir liquidando todo eso. Está bien, porque por una cuestión de tiempo, la solicitud de trabajo se hace acá, ya la información la está ratificando vos que el control médico se hace acá, no viaja para el control y vuelve, no, el contrato se hace acá, $9.600.000 para Libertad, el club hasta ahora le da el 20% al jugador del porcentaje, muy buen dinero, de 9.600.000, ¿cuánto? El 20%, Víctor. $1.900.000. Eso le da, el 20% le da el Brighton, doctor. Eso ya no sé, ese ya es un arreglo que hace el club con el jugador. No sé está bien. Será. Está bien, doctor, está bien. ¿Y qué más? Y el 15% es una posible transferencia al exterior, otra vez. O a donde sea, el futbolino donde sea, una vez. Contrato de 5 años, que es lo que pide el Brighton. Eso vos sabés. Y sí, cuando no, la verdad que, como te digo, es poco lo que te puedo decir, pues no he visto todavía, lo hemos cerrado de palabra, hemos conversado, pero los números no puedo revelar, no puedo hacer nada, y de hecho tampoco no lo hemos firmado. Yo siempre sostengo eso, Arturo, hasta que no se firme, está todo cerrado de palabra, está todo muy lindo, todo muy bien, pero no lo hemos firmado todavía. Pero es inminente el acuerdo, ¿no, doctor? Ojalá que sí, ojalá se cierre por el chico mismo, ¿verdad? Y por el fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque sería interesante abrir de vuelta una ventana, ¿verdad? Al fútbol inglés, no es fácil. Y bueno, doctor Rubén Victoria, esto se le agrega a los 5 millones aproximados o por ahí rondando lo de Ferreira. Sí, no, lo de Ferreira ya está finiquitado, eso sí, ya se firmó, ya jugadores allá, eso ya es Ferreira ya es un jugador del equipo americano. No, está bien, lo que yo te digo, que te pregunte 5 millones, vos decís, vos de número no hablas. No puedo, de número no hablamos, pero sí es importante, son dos, si se cierran los vencidos, son dos transferencias importantes que van a significar una buena cantidad de ingresos para el club. Récord lo de Enciso, Sí. Récord, $9.600.000 más el 15%. Y si vos le agregás lo que tenemos como información, que el 20% le da al Club Brighton y no le da Libertad, es limpito para usted, doctor. Sí, no sé cómo te dan los números, pero lo que habíamos cerrado de palabra es que la transferencia iba a ser limpia para Libertad y que ellos tenían que arreglar números con el jugador, que creo que ahí me estaba todavía estancado. Sí, 20%. Es la misma que tenemos con información. Bueno, ¿y cómo está la cancha de Libertad, doctor? Para ir cerrando el nuevo pasado, ¿ya juegan en su campo, de ahí no se mueven? Sí, queremos jugar de ahí. Estamos terminando, el pasado ya está todo listo. Lo que estamos terminando son las butacas de los suplentes y la parte del cuarto árbitro, eso que cambiamos, hicimos unas butacas mejores. Algunos arreglos que se están haciendo en el área vestuario y eso de pintura y cierto. El resto que nada más que para tenerlo listo para ver partidos que vamos a jugar contra el General Caballero, pues en la segunda fecha recién jugamos los. Bueno, doctor Rubén Víctor, un saludo del aire. Nacho Doni, ¿se cierra con él o van a anunciar otro jugador? Y de momento estamos bien, pero siempre digo, hasta que no se cierre el libro de pases, la posibilidad está abierta de repente de traer algo más, pero el plantel es largo, yo creo que con eso es suficiente. Muy bien, gracias doctor Víctor, muy amable. Sí, tranquilo, cuando guste. ¿En qué estamos de acuerdo con el doctor Víctor y en qué no? El tema del monto, para dejar en claro, $9.600.000 limpios para Libertad, porque así fue el acuerdo que se hizo con Brighton, y el club inglés negocia con el jugador, ya sea el porcentaje, que en este caso debería ser el 20%, y después el salario y todo lo demás. Claro. Exactamente, que ya es una cosa ajena a Libertad.
¿Y el club? Y quedó claro, tal como informaba Arturo antes de la nota, que el jugador se hace la prueba médica aquí. Y la documentación se también, gestiona el la visa permiso de trabajo para poder ir a Inglaterra desde Paraguay. No es que viaja y vuelve, sino que Claro, ya todo se se facilita hace. ese trámite como para que incluso el futbolista pueda viajar después de este combo ya. Porque Exactamente. ese es otro dato que hay que, no diga al día siguiente, pero ya inmediatamente después de que tenga participación con la selección, se puede dar ya el viaje y ya con todo hecho. Así es, lo que nos hace despejar esa pequeña duda que teníamos días atrás de si iba inmediatamente o si a fin de temporada. Ya va ahora, después de jugar este combo de eliminatorias. Pero cuando es certificado de trabajo porque le quieren ahora. Por eso, claro, eso despeja cualquier A Pancho le incógnita. dijeron que va el 2, el 3 o el 4 y yo viaja. Entonces, después de las eliminatorias. Y es un hecho histórico, realmente, el tema de Enciso, porque se paga mucha plata por un jugador que sale de nuestro fútbol, ¿verdad? Entonces, la verdad que sí, muy bien por el chico, muy bien por el club, y a seguir dándole a la formación de los chicos para que tengamos mucho Enciso en el fútbol europeo. Y lo último que tenemos con relación a este tipo de traspasos es lo de Diego Gavilán, que fue directo de Cerro también al fútbol inglés. Por 3 millones. En aquel entonces, claro. Terrible fue el lío. Yo escuché en el avión muchas cosas, en un vuelo. Lecano era el presidente de Cerro. Luis Lecano Domingo, Lecano. claro, se, sí. se estaba muy alterado. Había mucha gente que estaba opinando. Y él, en su presidencia fue. Sí, en su presidencia, tal cual. Para esa época, mucha plata. Sí, pero... millones de dólares, para digo, esa época, 503 millones. Y es meritorio porque en relación muy pocas son las oportunidades en que directamente, sin que pasemos, los futbolistas del fútbol argentino o del brasileño, el salto se da directo desde Paraguay, entonces es meritorio también. Dice Edgar Cantero, Harry Potter. Dice, entre lo de Seba Ferreira más lo de Enciso y los 3 millones de fase de grupo, cerca de 18 millones de dólares para Libertad. Sí, sumamos todo eso. Sí, sumamos todo eso. Buena platita, ¿eh? Así es. No es joda, ¿eh? Bueno, el porcentaje significa, vos que son nuestro invitado, aclaro, agradeciéndote, Jorge Martín Núñez, ojalá después podamos tenerte más tiempo. ¿Vos sabés cuándo es el porcentaje? 60-40 es si va a ganar Paraguay local. Claro. Empate 50 y 50. Si a la inversa es 40-60. Tal cual. ¿Cómo es el porcentaje, Leo? De todos los partidos, ¿verdad? De eliminatorias. Vamos a hacer de todo. Venimos haciendo así, sí. Sí, vamos a hacer de todo. ¿Qué, Luis? ¿Quería pasar aviso? Sí, señor. Vétele. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguiros en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostás en riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participa del sorteo quienes realicen sus compras hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre están con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Bueno, vamos ya a porcentaje y después ya saben los compañeros, llamarla después si yo te he equivocado o no con la información que estoy teniendo. Se maneja con mucho el metímolo de Enciso, o sea. Qué puta la guita, o sea, 9.600.000 libres. Hasta ahora libre, Libre, Sí, para libre. libertad. Ese es el acuerdo al cual Pues nos le llegamos. preguntamos a Rubén Ditores si lo de Ferreira era libre o no. Porque si vuelve a ser libre, más para la libertad, ¿sabes? Si ese es su formato de vida. Sí. Lo de No, Ferreira, joda, poco- será. poco Buenísimo, menos de ¿Eh? Poco menos de 6 millones. Lo de Ferreira. Sí, Menos, 5. Cinco. No llega a ser. alrededor de 5, un poquito más de 5. No llega a Claro, a ser. 6 no llega, por eso. No, tampoco no podemos estar en toda la precisión de esto. Claro. Igual es muchísima Pero plata. hablamos de los montos. Sea 5 o 6 es No, muchísima sí. plata para el fútbol paraguayo. Pero me acuerdo fútbol que abajo. Maciel cuando vino a Libertad que lo trajo Carter, trajo $1 millón de fútbol mexicano. El Toluca. ¿Y cómo? Libertad lo trajo por $1 millón, Manuel Maciel. Del fútbol mexicano acá. Llamarle por Pedro Aldave.
¿Tenés el número? Llámale vos. Comandante, alto y nítido el sonido de Marical. Abrazo para todos. Dice, gracias, Ronald de la Tribu. ¿Marical ahí en Camboriú? ¿O dónde? Sí, entre Camboriú y Florianópolis. No, ahí en Marical. Él está ahí muy preocupado, sí. Está Ronald de la Tribu. Muy preocupado está Ronald de la Tribu. Está ahí, muy preocupado. Muy preocupado. Bueno. ¿Dónde nos quedamos? ¿Está o no está? ¿Qué es Rodrigo Cancián? Si me puede atender, si no puede atender. Bueno, vamos a ir por porcentaje porque acá... Abriendo un pequeño paréntesis porque aquí me envía Gerardo César Luis Merlo, el colega argentino, dice: Oscar Romero llegó a un acuerdo de palabra con Botafogo. Se encuentra realizando parte final de revisión médica y si todo está en orden firmará contrato hasta diciembre del 2022. Oscar Romero. Según el colega argentino César Luis Merlo. En algún momento se habló que le quería a los dos también. ¿Quién cerró con Botafogo? Oscar. Solo Oscar. No, claro, solo Oscar. Por eso en algún momento hasta se mencionó la posibilidad de que sean los dos, pero es Oscar. Y Ángel, que sigue en la órbita de Boca. Informaban colegas que están en el... Acá, llamarle a Merlo. A Merlo llamarle. También. Oscar. Acá está el Twitter de Merlo es que me mandó guiarlo. Sí, sí. No hay caso con... ¿Qué pasa? ¿A quién es lo que le llama? Anda, grita ahí. En Boca se ilusionan porque saben que está por cerrar el libro de pases en Europa. Entonces ahí menos opciones para Ángel y para que ellos puedan seguir insistiendo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados. En el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate de más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigeo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flam y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. ¡Qué premiazos con CNT! Una Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20 0 kilómetro y muchos premios más. Pedí CNT por Emoy. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laurel T, Camino Luque San Lorenzo, Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5 y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país, en Asunción, Mariano Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Catetá, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. Vamos con el porcentaje. Arrancamos, ¿qué partido tenemos? Ecuador-Brasil el primero de la tarde. 50% de aforo del estadio en Quito porque el presidente pidió y se le dijo sí. Dejamos último Paraguay-Uruguay. No va la hinchada de Barcelona, solo Quito. Porcentaje. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué? Bueno, está fallando. Sí, señor. Ecuador-Brasil. Yo no puedo entrar por una excepción. Sí, claro. Por una excepción entro yo, Denis Caniza. Sí, está bien. Debía reventar todito. Comenzamos. ¿Cómo te va, César Merlo? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Arturo? Feliz año, amigo. ¿Todo bien? Todo bien. César, tuiteaste y nos hicimos eco con el colega Teis Sport que Oscar Romero va a Boca. Ah, perdón. Oscar Romero a Botafogo. No. A Botafogo. Sí. Ya hay firmado un precontrato. El jugador está terminando la parte final de la revisión médica
si todo sale bien, en las próximas horas, el Sogao lo va a hacer oficial. ¿Sí? Pero ya es un hecho, ya está confirmado. Está Oscar Romero, entonces, contanos cómo se da, de qué manera, cómo lo vivieron ustedes la transferencia de Oscar con relación a Botafogo. Igual el fútbol brasileño tuvo Ángel, su hermano, Oscar vino del fútbol chino, estuvo por San Lorenzo, y ahora ¿cómo se sentí vos desde afuera esto de Oscar Romero en Botafogo, César? Mirá, a ver, está claro que tanto Oscar como Ángel son dos jugadores talentosos. La verdad que se manejó bastante en silencio esta posibilidad. Yo recién me enteré hoy que habían cerrado, pero sé que están negociando hace 4 o 5 días. ¿Sí? Se especuló mucho sobre una posible venta de Oscar a Arabia. A mí me consta que formal no hubo nada. La realidad que esta propuesta le llegó, se pusieron de acuerdo en los números y terminó aceptando Oscar. Obviamente ellos querían jugar juntos, pero bueno, el mercado entiende que es casi imposible eso. La única chance que hubo fue que jueguen juntos en Charlotte de la MLS, pero después el club terminó por descartar esa posibilidad, así que Oscar terminó arreglando ahí en Botafogo y bueno, falta ver dónde va Ángel. ¿Sí? El interés de Boca persiste. Ángel, tengo entendido, no tiene ninguna oferta formal arriba de la mesa, salvo de la de Boca, pero bueno, falta que, a ver, vamos a hacerlo claro, en el matrimonio que uno de los dos le pida casamiento al otro, porque en los números no están de acuerdo en la oferta que han pasado informal. Entonces falta que o Boca se estire o que Ángel diga, bueno, arreglo por este dinero independientemente que no es el que yo había pedido en primera instancia. Bueno, ¿cómo más al colega César Melo, compañero? Aprovechando, César, te saludo, Fabián, aquí. El caso de Robert Rojas, que en algún momento surgió esta posibilidad con equipos de Italia, Lazio, como uno de los que pretendía contar con el hombre de River. ¿Se sabe algo más? ¿Avanzó algo? ¿Qué manejan? Mira, te voy a ser honesto, a River no llegó ninguna propuesta formal y por lo que tengo entendido no pasó hasta ahora de simplemente un sondeo y nada más que eso. ¿Sí? Yo no veo al futbolista saliendo en este mercado de pases y más con la importancia que ha adquirido para Gallardo el propio Robert. Está correcto. Te agradecemos, César, por este tiempo, por los datos, muy gentil como siempre. Dale. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Adiós. César Merlo, colega de Teis Sports, con los datos de la transferencia. Oscar Romero al Botafogo de Brasil. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores, elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguilas en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Ceres 0 kilómetro. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad de vida. ¿Se puede porcentaje que tenemos la entrada en paro? Perfecto, 5 pares de entrada. Cortesía de la APF que nos mandó Fernando Ortiz, porque ayer teníamos cortesía de Visión Banco. ¿Qué partido? Ecuador-Brasil, abren la jornada a las 18 de nuestro país. Fíjate quién es el 9 de Brasil. Fíjate quién juega el 9. Brasil. ¿Quién juega el 9? Ayer estamos hablando del... Gabriel Jesús. No. Escalazao de Brasil. Brasil tendrá trío de ataque joven. Coutinho como titular contra Ecuador. Coutinho. Va a jugar... técnico Tite le dará campo a Rafinha, Mateus Cunha y Vinicius Junior.
9-9, Benito. ¿Quién va a jugar 9? La escalación es Alisson, Emerson, Eder Militão, Thiago Silva, Alexandro, Casemiro, Fred, Coutinho, Rafinha, Mateus Cunha y Vinicius. ¿Quién es Mateo Cuña? Mateus Cunha es el que está en Alemania, fue medalla de oro de las Olimpiadas. Y así fue también Gabriel Jesús. Voy a ver en qué Y el club con Tite está. le trajo. Ah, no, en Atlético Madrid está Sí, Mateus pero Cunha. en la línea de Tite. Ese es Esa Tite. línea, Ya sí, son sí, de sí. los nuevos. De los nuevos ya le ponen ya Tite. ¿Cómo La se nueva llama el camada. chico? Mateus Cunha, 1.84. Ese lo vamos a ver hoy. Sí, ¿no? está jugando en el Atlético. Sí, Atlético Madrid, sí. Vinicius también, por más de que la rompa ahora en Real Madrid, tampoco es de la nueva camada también. También. ¿Qué de jugadores tiene Brasil? Tremendo. Y Rafinha, el otro es el de Leeds, que está jugando muy bien en la Premier, en Bueno, el equipo de El Bielsa. zurdo. Así es, Mateo el 9. ¿Cómo se llama el 9? Mateus Cunha. Sobra Antonio. O Sobranio. Vamos a porcentaje, Joel. Ecuador, en quinto, Brasil. 18.000 espectadores van a ver hoy. 16.000, 18.000, 50% del aforo del estadio. Fabián, Ecuador, Brasil. 50-50. Bicho Villalba. 40-60. Gana Brasil. Vos, Jorge Martín Núñez. 60-40. Gana Ecuador. Gana Ecuador. Gana Ecuador. Vos, Denis. 40-60. Gana Brasil. Sí, señor. Tite nomás. Juego bonito. Tite nomás. Me corrige Oscar Uñón. Tite no es Tite. Tite. Sí, sí. No, pues si llama la pronunciamiento Chichi, brasileño, vamos a en decir realidad, chichi, o sea, pero no, Chichi. no, no ni está en la chichi. misma de... No, en portugués no le vaya a mandar a la mierda a Oscar Sí, Uñón. Tite. Bueno, listo, ok, bueno. Ok, gracias Oscar Uñón, me corrige. Yo agradezco a las personas que me corrigen. Tite. Y yo no había votado. Yo, Arturo Ruiz. Sí. 50 y 50. En esta mesa le dan Jorge Martín, ¿a quién le diste vos? A Ecuador, al local. Pierde su invicto Brasil después de no sé cuántos partidos. ¿Vos? Brasil. ¿Vos? Brasil. ¿Vos? Empate. Mañana vamos a vernos la cara mañana otra vez si quién estuvo y quién no estuvo. Vamos a vernos la cara mañana. Y Ecuador, 2-1. y Ecuador festeja como si fuera triunfo. Sí. Y sí. Como un empate, como si fuera Le triunfo. faltaría después una victoria y ya acomodado, asegura está matemáticamente la acomodado. clasificación. Bueno, vamos contigo Luis. ¿Después qué partido tenemos? Chile-Argentina. Chile-Argentina. Ya voy. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subillana, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este. Zapotones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralas en Chacomores, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Seguimos. ¿Qué partido? Chile-Argentina, en Calama. En Calama, Chile. Chile Argentina. prepara el mismo tridente ofensivo que jugó contra Paraguay. ¿Cuál es? Brereton Alexis y Vargas. y Vargas, Eduardo Vargas. Es bueno, vale, Sí. Denis Caniza, en Calama el partido. No juega Vidal, está suspendido, y en Argentina no juega Messi. El equipo de Chile probable es Bravo, Paulo Díaz, Medel, Maripán, Vegas, Núñez, que jugó contra Paraguay. Sí, Marcelino Núñez. Marcelino Núñez, entró en el segundo de tiempo. la Universidad Católica. Pulgar, Aranguis, Vargas, Brereton y Sánchez. Vamos. Denis Caniza, el partido en Calama. 40-60. ¿Gana Argentina? Sí, señor. Está bien Argentina. Denis Caniza dice que gana Argentina. Quizás. ¿Y vos, Víctor Villalba? 60-40. Gana Chile. Gana Chile. Vos, Jorge Martín. 40-60. Gana Argentina. Argentina. Vos, Arturo Rubín. 60-40. Chile. Gana Chile. ¿Y vos, 40-60. Argentina. ¿Y cómo redondeamos entonces? 3 victorias argentinas y 2 chilenas. No hay empate. ¿Y quién dijo otra victoria chilena? Yo. ¿Y yo? Cambio.
Pensamos bien, nosotros tenemos un criterio. Sí, vamos a ver esta noche. Vamos a ver contigo. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavic ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentavic ungüento, alivia y mejora, es un producto de Laboratorios Indufar. A partir de ahora encontrá Mentavic ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Sol de América a partir de este año con pagos mensuales y accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-702. Encontranos en redes sociales como @SolDeAmericaPY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El partido Ecuador a las 18, Brasil. A las 21:15 partido Argentina hoy. 21:15, Chile-Argentina, sí. Y en el medio está Paraguay, que vamos con Paraguay ahora o vamos a partido de Dejamos mañana. último, vamos al partido de mañana. Muy bien. Partido de mañana en instante. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias y Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Mañana, ¿qué hora? Mañana a las 18, Colombia-Perú. Colombia-Perú, mañana a las 18. Colombia-Perú. Víctor Villalba, Colombia-Perú, Barranquilla. 50-50. Empate, Denis Caniza. 50-50. Empate, Jorge Martín Núñez. 50-50. Empate, Fabián. 60-40. Arturo. Empate, ¿sí? Yo. No, pena. Ahora. 50-50. Empate. ¿Cómo está? ¿Cómo se hizo? El único que le dio ganador a un equipo. Colombia, después todos empates. 4 empates. ¿Quién le dio ganador? Yo a Colombia. ¿Vos le diste a Colombia? Sí. Ahora, ¿qué partido tenemos, Luis? Víctor. Venezuela-Bolivia, mañana a las 19. Venezuela-Bolivia. Ustedes ya saben por quién yo voto, ¿verdad? Sí, puede ser. Pues dale. Arturo Rubín, vos. 40-60, Bolivia. ¿Vos? Jorge Martín. 60-40. Venezuela le gana a Bolivia. Con Peckerman. Venezuela le gana a Bolivia. ¿Y vos? 60-40. También digo ya la contra, Sí. todo es contra Faría. No. Acá no es contra Faría. Es con 10 contra Faría. Decime una cosa, me. ¿Qué tiene ese muchacho en mi contra? Acá le ganan, yo no me meto en su vida, le digo. Acá pues Andrés Rolón, Víctor Villalba, Ricardo Mendoza. todo era. ¿Y vos? ¿No? Sí, a mí me dedicó un tuit inclusive. No, pero todo es contra él, contra Faría. Acababa de terminar un partido y estaba preocupado por lo que agarró el teléfono y me respondió un tuit. Estaba muy bien, correcto. Ahora está también en otro lado. Vos ya dijiste. 80-20. 4-0. ¿Quién gana? Venezuela. ¿Vos sos antifaría también? No, Venezuela juega bien, Arturo. Me gusta cómo juega Venezuela. Tan bien que está último, Denis. 7 puntos tiene. Pero juega bien. El partido que jugó contra Paraguay, si duraba Sí, pero 15 80, minutos más. Está bien. ¿Sabés lo que Respeto tu es opinión, Denis. 80? Ese fue que llegó el COVID también. 80-20, 4-0, 4-0, lo pasa por sí, arriba y y... buena. Guardan por Formato niño guardan Jorge. por favor, sí. El COVID me produce eso. No, guarden. A mí me hace ahora que tuve, me hace memoria. Increíble. Rodrigo, ¿sabes? Increíble, se me borró. Pero no le puede ganar Venezuela 3-0, 4-0 a Bolivia. No. No le puede ganar. pasar, pero... Puede, pero no le va a ganar. ¿Qué apostamos? Primero que no le va, luego ganar. Mira vos. Yo ya dije, Sí. gana Bolivia. ¿De visitante? Ahora me toca. De visitante. 50-50. Empate. ¿Y vos qué dices, Jorge? Al equipo venezolano. ¿Y vos, Víctor? Venezuela. ¿Y vos? Venezuela. Contra 4-0. Contra Faría. Sí. Contra mi amigo, que es esta Faría. No sé si es tu amigo. Mi amigo. El mío no es. No, es mi amigo. ¿Qué? Nos dimos cuenta. ¿Eh? No, pero yo pensando en Venezuela, no en Amigo Bolivia. no es. Yo tengo una relación no, amigo es otra cosa. Amigo otra cosa, con César Faría. Pero lo conocí cuando tenía 26, 28 años. Cuando vino a dirigir contra Libertad, la Táchira. Táchira. Sí.
yo estaba en Canal 13, le hicimos una entrevista, salía y le dije, va a ser difícil. Y me dijo, nos vamos a perder, me dijo. Tenía 28 años, 26, mi talla era. Eso fue allá por el 2004 más o menos. Y yo le dije, ¿qué? ¿Cuánto apostamos? Me dijo. Me pareció un atrevido. ¿Cómo? Al apuesto que Libertad no nos gana. Y no ganó. Y después le pagué la cena en el Tilo Campos, cuando vino a dirigir a Cerro. Pero ya después, no en el momento. Y ese es César Faría. Y en la Copa América fue que cruzaba la... ¿En Salta? No, en Salta una vez. Después me dijo, volvemos a jugar, no nos van a ganar. Y no, Paraguay no le ganó. Cuando se cruzó con Martino. Y después nos cruzamos creo que en Buenos Aires y paró. Los dos partidos terminaron empatados, 3-3 en grupo y 0-0 en después lo que hay después haber dicho, cosas que no estaban, pues ya es cosa personal de declaraciones que no fueron muy felices, ya es cosa de él. Ese es César Faría. Un día lo vamos a tener como invitado a que va a venir. Y Pablo Escobar es su asistente. Sí, Pablo es el asistente, el actual asistente. Y aquella vez estaba ESPN o Fox, me paró, me dijo, hola. Y me hizo yo le hice una entrevista contra Paraguay, vinieron todos los colegas y aprovecharon. Pero me distinguió, paró, cruzó la calle, creo que fue a Buenos Aires. Ahí no Paraguay no jugó la Copa América en Buenos Aires. Jugó, pero recién la final. ¿Y por qué estaba ahí, María? ¿Uno fue ahí? No, porque fue en Salta y en Mendoza. Para mí fue en Salta eso. En Salta fue. Que estaba el hotel y enfrente estaba la No, ese yo crucé. Ahí fue otro que nos cruzamos otra vez. Como mi amigo César María, entre comillas, ¿verdad? Te respeto mucho y nos respetamos. Donde discutimos fue cuando le quiso defender al lateral derecho que dio una patada que acá lo echaron. Jugando en Strongest. Sí. Le dije yo, no, César, esa es expulsión. Me quiso convencer lo contrario. Y Gerardo sabe. La discusión ya vino luego al aire. Discutimos ahí. Le dije, expulsión. Y me dijo él no. ¿Qué es lo que no le digo? Lateral derecho argentino creo que metió la pata. No, colombiano creo, colombiano, algo así, sí. Ecuatoriano acá en el Club Libertad, que el árbitro lo echó, que le quiso defender. Le dije, vos reemplazo a César Faría de decir que no tenía que ser expulsado, tenés que recriminar al jugador. Si quedó con 10 equipo. Al revés. Bueno, ya está una historia, Luis. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y MAC. Síguenos en redes como CF Moto, PY, CF Moto, Sprint More, Jugarer. Azul Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control Feel My Feel. Para cada problema, Sika tiene la solución: impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casi Cubicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Bueno, vamos entonces tranquilos. Yo no sabía. No, me olvidé ya por COVID. Hace mucho que espera. Una cosa es fútbol y otra cosa es lo que voy. El partido que hizo Cerro contra el juvenil de Cobreloa fue un desastre. Cobresal fue un desastre. Dirigió Faría ese equipo. Fue pésimo como jugó Cerro. Y jugó contra un equipo juvenil. ¿Verdad? Sí, ya estaba eliminado. Le ganó 2-0, 2-0. Pero mal jugó Cerro. Pero horrible. No había manera tampoco de defender posición ni postura. Después dijo altura. No es el único que va a pretexto a eso. Que pone como altura. Hoy, por ejemplo, no creo que si llega a perder Argentina va a poner como pretexto Calama a la altura. Pero lo más raro fue su otra excusa. ¿Cuál? Que dijo que se sentía raro porque no era horario de partido de Copa Libertadores. ¿Cuál? Y no parecía qué partido estaba jugando porque no parecía horario de Copa, porque jugaron creo que a las 4 de la tarde. Y él dijo, los partidos de Copa son a la y había mucho sol, estos no son horario de Copa Libertadores. Bueno, pero, entonces me van a ustedes, Fabián. Medio raro filora sus... No, yo no soy antifaría. No es antifaría. En desacuerdo con algunas declaraciones. Me dijo a mí cuando le invitado, Faría vino invitado del noticiero principal de Telefuturo. Pero no puede, claro. Cuando llegó a Cerro, sí, acá fue como invitado. Y cuando salió me dijo, decime, Arturo, ese chico por Víctor Villar, ¿qué tiene? Porque yo no me iba a meter en su vida, que yo no, me callé nomás. No le voy a decir quieto. ¿Qué? Y después le llamé yo en el hecho a los antifarías.
Andrés Rolón, Víctor Liliana, después. ¿Y Ricardo? Ricardo, Antifaría. No había luego que... ¿Entendés? Contigo, Luis. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Olvídate de las filas y ahorra tu tiempo a través de Visión Digital. Puedes pagar la cuota del auto, el seguro médico y hasta la universidad de los chicos. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión, banco más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón Conectambre, cuya frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar y rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Super Espuma, pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hace tu pedido al WhatsApp 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, seguimos. Porcentaje. ¿De buen? ¿Nos queda Paraguay y Uruguay? ¿Ya se hizo todo lo otro? ¿No? Sí. Queda Paraguay y Uruguay. Paraguay y Uruguay. Y yo no voy a entrar. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué hace esto? No, y la gente quiere saber todo eso, porque juega tu país, pues. Y uno quiere ser periodista primero y después hincha. Y yo no quiero opinar como hincha. Entonces me excluyo, me saco. Víctor sí va así. No, yo no quiero, Siempre. yo no quiero, Yo no quiero ser hincha. Y siempre acierta. Que vos sos abogado, ¿no? Pero hoy Denis dijo Víctor algo al llegar ahí abajo, que antes de hablar de que íbamos a hacer porcentaje ya estaba... Porque ante Bolivia acerté, ante Chile acerté y después otro... Y los dos perdimos, ¿no? Es que dije por fanatismo. Yo no quiero ser hincha, quiero ser periodista. Me disculpan, pero me abro. ¿Qué? No, la gente quiere saber cualquier cosa. Tranquilo, no me vuelvo. Hacer nomás tu trabajo, vos y Luis su trabajo. Cada uno en su puesto. Contigo, Luis. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés, no te queda sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo, ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural Árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Bueno, vamos con el porcentaje. ¿Vos te querés votar? No, tengo Paraguay? mi expresión de deseo. Ah, muy bien, Dani Caniza. ¿Vos expresión de deseo, Jorge? ¿O convencido que va a ser así lo tuyo? No, convencido, lo mío convencido. Dos cosas. Una cosa es que lo que vos querés, como expresión de deseo que yo quiero. Claro. Pero me abro. ¿Y vos? Convencido como siempre. Aquí sí que yo no estoy convencido. No, yo no digo por otra persona. Hay palabras mal dichas, ¿no? No, yo no dije eso. Vos tenés que respetarme, millennial. No, como siempre. Que nosotros somos, yo soy un cabrón. No, yo no dije eso. Pero dijiste entender, ¿y hoy vos? Víctor llegó. Sí. Desde que llegué, le saludé a los compañeros y dije... Con todas. Sí. A mí nunca me respetó, Víctor. No. Y está mal eso. No, pero estamos hablando de lo que piensa el partido, ¿no? No, pero una cosa es presión y otra cosa es lo que crees puede ocurrir. Yo creo que va a ocurrir. Sí. ¿Vos crees que va a ocurrir? Coincido también conmigo. Yo tengo mi... ¿Va a ocurrir mi la expresión de pronóstico. deseo? No. Si es expresión de deseo, yo quiero que gane Paraguay. No, es expresión de deseo. Mi expresión de deseo, ya anticipo ya lo que voy a decir, otra cosa. ¿Y vos, Denis? Yo voy a decir expresión de deseo. Ah, eso es otra cosa. Expresión de deseo, yo también puedo decir que gane Paraguay. 60-40 mi expresión de deseo. Pero hay algo que me preocupa, ya dije que, y me quiero equivocar. Y como este es un país muy sensible, no quiero ser antinacionalista. Mira que ya no. O sea que vas a decir 40-60. No, yo no voy a decir qué. Ah. Yo no voy a decir, yo digo que falta un volante de marca. Y ustedes que son técnicos recibidos y diplomados, me van a dar la razón. Uno solo, falta dos. No, un volante de presencia falta en la selección contra los uruguayos. Con uno no solucionas. Bueno, pero ¿ustedes están de acuerdo con el equipo? Yo no. ¿A vos no estás de acuerdo? No, para nada.
¿Qué es lo que le mira, Víctor? No, está bien. Yo no estoy de acuerdo. A mí me gusta el equipo. Y Víctor, ¿Te gusta? La media cancha le gusta. Yo quería ver algo diferente hace tiempo ya. diferente. Necesito Sí, algo. coincido. ¿Qué? Estoy de acuerdo con lo que en la previa se expone que podría saltar al campo de A juego. mí no me ¿Te termina gusta? de convencer. Me gusta. ¿Te gusta? Bueno, a Víctor le gusta, Jorge Martín Núñez llora de emoción. ¿Le gusta? ¿Vos? No, a mí no me termina de convencer. El Yo- medio sobre todo. Sí, Me eso gustan no. los dos arriba. Ahora el medio no me cierra cómo pueden acomodarse. Si hoy no arriesgamos, ya no vamos a arriesgar nunca más. Y yo Pero coincido lo que Jorge me decía en la ¿Qué previa del arriesgar? programa. ¿Qué arriesgar? ¿Y por qué dijo, preparan ustedes no ¿qué hacen arriesgar? afuera? Es que Jorge- Hacen un Facebook, ¿Qué arriesgar? hacen- Bien, ¿por qué no hacen un programa independiente? Lo doy Jorge me terminado. dijo, el tema es el siguiente, Ah. cuando el partido esté 0-0, esté caliente, llegue 20-25 del segundo tiempo, van a entrar dos puntas y vamos a terminar jugando así. ¿Y para qué vamos a No, esperar? pero a con la- los dos puntos estamos de acuerdo. ¿Para La qué cuestión vamos del a esperar medio, ahí cómo se acomoda el para medio donde yo jugar tengo si mi... podemos hacer Pero desde el ¿quién principio? marca? O sea, ¿quién marca ahí? Eso Todos no es ven, nada. Hay que todos hacer las ven dos el facetas. Tienen Marcar y que- atacar. Pero y todos los jugadores tienen la obligación, hasta el Mirón tiene que bajar Ese ya es de corriendo tarea del de técnico hacer. que le digan que tiene que hacer las dos cosas. Se supone que todos están convencidos de que tienen que hacerlo. Pues si no, no deberían jugar en la selección. Bueno, listo. Me voy a tirar acá. ¿Puedo tirar? No, tranquilo. Si jugar en la selección, tener pertenencia. Primero, pertenencia. No distinción. A mí que no me venga con que me distingue jugar en la selección si yo no estoy dispuesto. Una cosa es que la selección me dé jerarquía y otra cosa es que rinda. Esto de hoy parece que le dan la jerarquía. O si no, Paraguay no puede estar en esa tabla. Solamente a Venezuela. Y sufriendo y llorando. Sí, las dos veces. Las dos veces. Algo pasa. Algo pasa. Algo ocurre. Y Denis Caniza sabe muy bien, y disculpame Jorge Martín Núñez, porque es récord en 4 mundial. Claro. ¿Qué otra historia? Sí, tal cual. Una cosa que vos me distingas, te distingo, soy integrante de la selección paraguaya. Y otra cosa es lo que yo siento. Yo no estoy diciendo que no sean paraguayistas en el buen sentido de la palabra del que juegue. Pero hay otras cosas en la selección que se deben tomar como medición. O el mundo cambió. Coincido contigo, Arturo. Ahora, cuerpo técnico, Guillermo y Gustavo. Yo me hago cargo de aquí para adelante. Lo que pasó atrás no me compete. Entonces, me parece que hoy sí que nos gusta tener gente más aguerrida en el medio por nuestra idiosincrasia, por nuestro estilo. Pero hoy es la manera, creo, en que podemos hacerle daño a un fútbol que es parecido al nuestro. Con ese discurso, Jorge, quiero utilizar un poquito también. Es que Loto hubiera dicho a los dirigentes o a los jugadores: de aquí para atrás se olvidan las cosas, de aquí para adelante yo soy el encargado. Y vienen estos jugadores para mí. Si no, renuncio. Viene Melgarejo, viene Derlis, y le traigo también a Ángel por si lo necesite 15 minutos. Aplauso. Déjeme traerlo, si no, Así mismo. renuncio otra vez. Digo yo. No, él debía Y haber es más, resuelto las cuestiones deberían de ser titulares en Derlis, Melgarejo para este Melgarejo. partido con Derlis. No, y lo dijimos, él debía haber resuelto las cuestiones con Ángel, Pero, con o sea, yo no, Derlis y pero se Melgarejo. da todo lo que les pasa. Y No ahí- sé quién fue el que... Error, equivocado. Yo estoy de acuerdo con vos. Si las cagaron los dos, en cosas que no. Le voy a hablar y se siente y hablamos. Una vez Nelson Laedo dijo: se va a ir. Se va a ir el técnico. No hay técnico que dure buscar. Puedo jugar declaraciones de Laedo, tema Tata. Y la agarró Tata y le dijo: ¿por qué dijiste? Vamos a hablar en el vestuario. Y si tenemos que romper, no nos rompemos. Sí. Contado por el Tata Martínez. Si tenemos que romper, una manera de decir, nos rompemos. Y hoy día ambos se aprecian porque son grandes amigos. Son grandes amigos. Son grandes amigos. Desde ahora Piseta acompaña con sus nuevos cortes frescos, animata a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacodril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza al momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El bar en un partido como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa.
Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Brasil suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con montos de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. La Agrícola Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Quiero cambiar la opinión de ustedes por expresión de deseo o que le interese. Mandó Gerardo, dice esto, Telemundo de Uruguay, señor, dice. Va a jugar con línea de 3. Sí. Uruguay. Rochende en el arco, perdón. Araujo, ¿dónde juega? Barcelona. Godín. Atlético Mineiro. Jiménez. Atlético Madrid. Suárez a la derecha, ¿dónde juega? Damián Suárez en Getafe. Olivera. En Getafe también, Matías Olivera. Los dos que debutan con la selección. Sí, que serían los de Escobar y los Arzamendia, para comparar. Sí. Los carrileros. Los más carrileros. Sí, para comparar nomás Sí, yo sí. digo con el nuestro. Sí, sí. Línea de 3 y después Sí. 2 a la derecha. Proyectándose. Valverde. Real Madrid. Alan Barry. De Getafe también. Betancourt. Juventus. Cavani y Suárez. Manchester, Atlético Madrid. Uno solo del plano local, Roche. De Sí, Nacional. de Nacional de Uruguay. Muy bien. Y al final no juega de Rascaeta, entonces 5-3-2. 3 volantes Claro, centrales. con el cambio de Sí, esquema tres del que volantes. sale Y de dos Rascaeta. puntas. Si Sí, quiere dos cambiar, cambia, línea de 3, 2 carrileros. ¿Cuándo volante pone? 3 volantes. Y 2 delanteros. Y el que sale ahí es vecino. Sale vecino. No está Para que vecino. juegue Arambarri. Ya volvemos. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y Chupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día. Participa en el sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales. @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria. Creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana. Ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera. Amamos tu Chevrolet. No le puedo presentar. No, pero ¿con quién? Vos me estás contando un chiste, discúlpame. ¿No te das cuenta que tiene No, incluso no. Denis Caniza? Lo que vos me dijiste no va. Por eso me altera. No, pero yo te digo la En solución. privado. En La privado me dice solución. hay que presionar arriba. No, Que no va a porque, presionar nadie arriba. porque Alonso habrá visto el partido que jugó Chile aquí frente a Paraguay y pone el mismo esquema. Línea de 5, 3 volantes, 2 delanteros y nos paseó ese partido. Porque Paraguay no salió a presionar ese partido. Y si sale hoy así Uruguay, deberíamos ir a presionarle para que no suframos tanto, para que no nos metan atrás, digo yo. Pero ¿con qué medio? No, pero ya Es- tienen ustedes. Para Víctor Villalba, Paraguay gana. Sí. Y para Jorge Martín Núñez, Paraguay gana. Sí, gana Y Paraguay. para Denis Caniza, Expresión de deseo, 60-40. gana. ¿Y para vos? No, pero ¿qué pensás? No, ya no sé. Porque Ahí está. Pues, expresión de ahí. deseo No, vos respetale Víctor Villalba al Recoma. Vos lo que tenés que hacer, Víctor, aprender a hagamos respetar. porcentaje y- Yo No, también no, siempre por quise que eso gane yo no Paraguay, entro. Una pero- cosa, no, es así, Jorge A veces Martín no Núñez. puede. Una cosa es presión de deseo. Vos me decís, vos querés que gane Paraguay, yo quiero que gane Paraguay. Y si pierde contra Brasil, no sé qué va a pasar contra Brasil. Vamos a ahora, yo quiero que gane Paraguay. Hagamos el que cada uno. Pero no, algo va a ocurrir acá. Porque una cosa es presión de deseo, lo que yo deseo ocurra. Y otra cosa es mi realidad. Claro. Con Víctor asumimos la No es realidad. presión de deseo. Ustedes están convencidos Estamos convencidos. que con este esquema Paraguay gana. Gana Paraguay. Bueno, claro. ¿Está bien? Y con estos nombres. Yo Y creo que- hombres. Yo creo que al final va a hacer un cambio a último momento nuestro entrenador. Va a haber sorpresita con un jugador. Volante. Y no creo que juegue con Si dos vos sos delanteros. Barro, si Barro del otro te permite una plática, una charla, Jorge Sí. Martín Núñez, ustedes como colega de técnico y con historial, Sí. ¿qué le dirían a Barro de Queloto conociendo esta configuración? 3-2 Uruguay. ¿Qué le dirían? Este medio campo Uruguay es fuerte. ¿Qué le dirían? Yo le digo, ahora mismo le saco un delantero y le pongo un medio más. Pero no Faltando podés acomodar- 3-4 horas. No podés acomodar dejando los dos de arriba. ¿Y qué hacemos, Denny? Volvemos a lo mismo de siempre. que Tony es me que no marque le más. respetás, Víctor A lo que Villalba. tanto nos playamos, espera, hace un año que nos Yo te voy a playamos. decir una cosa, Por fin Víctor, se espera, decide pero por dos y- Yo te Sí, quería igual, demostrar no. lo que soy respetuoso. ¿Qué número tenemos, niño? Víctor. 618-4700. Quiero saber si la audiencia sabe, dice que es irrespetuoso Víctor Villalba con Denis Caniza. No, pues tiene razón. Yo le decía, ¿Qué es lo que tiene yo que le decir? diría, Venimos ¿sabes implorando qué? que jueguen Escuchando, todos no iguales, puede, cuando el no técnico Sacale te a decide, Tony, ponerle a Brian Cuando el Zamudio, que técnico tiene te más decide. marca, que tiene más garra, que corre más. Pero Siempre para- pero pensamos para en qué eso. Un delantero para que marque. No venimos plegando porque Berizzo hace Porque lo tenés mismo. que marcar algo también, Ponen Fabián. a un volante, ponen a un volante Le y dejarlo felicito dos a Denis puntas arriba. Caniza equilibrado,
Él nos dice que no se ataque, él no está diciendo eso. Sí, porque quiere sacar un punta con lo que le costó. Arturo, no somos lo que decimos, somos lo que hacemos. ¿Cómo es eso? No somos lo que decimos, somos lo que hacemos. No somos lo que decimos, somos... ¿Cómo es? ¿Cómo dijiste la vez pasada, Jorge? La gata Flora. La gata Flora era, ¿verdad? ¿Pero ¿a qué te referís? No puede ser, Dani. Hace 2 años que nos estamos playando por jugar con un solo 9 y ahora que ponemos 2, vos querés quitar el 9 y ponemos un Pero volante. hay un 9 que no marca, por lo menos Carlos González te va a estorbar a los centrales, no sé, le van a hacer falta. Pero otra vez, yo quiero que el 9 marque goles, no que le marque al delantero defensa. para que marque, o sea, estamos en la misma entonces. Qué falta de respeto. Dios mío, no me entiendo. No, ¿Cómo te dice? No sé quién es que te entiende. dijo, te falta una pizarrita acá para explicar. Pero no podés reacomodar tu medio sin tocar a lo de arriba. Estamos lo que somos y somos los que estamos. ¿Cómo? Estamos lo que somos y somos los que estamos. Ven por Horacio. No, Jubero. No, Jubero. ¿Este quién es? Jubero. ¿Qué dijo? Fernando Jubero. Estamos lo que somos y somos los que estamos. Eso es lo que vos decís, Jorge. Claro, ser y parecer, Arturo. Ponemos otra vez. Estamos lo que somos y somos los que estamos. Solo sé que no sé nada. Ahí está. Me gusta. Ahí está. Sócrates. me Solo encanta. sé que no sé nada. Sócrates dijo, solo sé que no sé nada, Sócrates. ¿Qué dijo Aristóteles? Una golondrina no hace qué. Primavera. ¿Vos? ¿Qué ¿Qué dijo Aristóteles? Una golondrina no hace qué, Luis. Yo ya escuché, Arturo. Aristóteles no dijo primavera, José Martín. Aristóteles dijo, el original, una golondrina no hace verano, no dijo primavera. Y después el tiempo le sacaron la idea y pusieron primavera. Cambiaron la estación. Sí, señor. Aristóteles dijo, una golondrina no hace verano. En el original. Original. Y después se enfrenta con Sócrates. Porque le dice Aristóteles a Sócrates, escúchame, Sedú, estaban tomando los dos. Estaban dando el trago. Y dice, te voy a decir una cosa. Los dos bien estaban, pero no chuparon mucho. Le dice, ¿vos qué te reís, Luis? No me imagino la escena de los dos filósofos ahí, chupando ahí. Estaban Aristóteles y Platón dándole al trago, los dos de blanco, vestido blanco. Y discutieron uno o dos conceptos y le dicen, no son sinónimos. Le dice Sócrates a Aristóteles, te estás confundiendo. Hay palabras que vos creés que son sinónimos y no son. Y esa fue una. Después son un amigo, estaban dando el trago. Pará, Joaquín, esta línea. Hola. Hola, comandante. Sí. Yo creo que lo más importante va a ser el escenario, la olla, comandante. No hay mejor lugar para el funeral de Paraguay. No vayan a hacer ahí, carajo. Yo pensé que Víctor le estaba faltando respeto a Lenny. Hola. Hola, Arturo. Sí. Le doy la derecha al técnico. Ole, la fútbol, pena pele y este a malicia. ¿Va, La pele y la fútbol a malicia, vos un técnico me dice, bebé. Básicamente, los que son técnicos entienden y nosotros no tenemos ni que hablar de fútbol, según lo que dice el colega. Hola. El oyente. Igual no va a pasar bicho Peluí. Hola. Hola, Arturo. Sí. Yo le doy la derecha a Víctor. Tanto nos playamos en que tenemos un solo delantero, ahora va a poner dos, allá no hay ninguno que te. Tranquilo, hizo Caracota. ¿Qué le dijo Jairzinho a los dos? ¿Qué es lo que es? ¿Qué? No entiendo lo que dice Oscar. Acosta. Vení para la mesa Caracota ya. ¿Y qué le dijo Jairzinho a los dos? Dice. Y creo que está haciendo el juego de palabras con Sócrates. Porque era. Sócrates no estaba. ¿Puedo aclarar algo? Platón estaba dándole al trago. Primero Platón le bajaba. Toma. Pero por ahí en el chiste de después vino Aristóteles. Le Mezcló dijo, ¿qué te Sócrates pasa? con- Le digo, te voy a decir una cosa, Sedú. Eran las 4 de la tarde, 5 de la tarde. Vos estás confundiendo los términos. Apasionante lo que yo digo. Estaba viendo un canal de un español que narraba la historia de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y ahí puso uno por uno cuál fue la discusión entre ellos. Y ahí le dice Aristóteles a Sócrates que escribió el libro, a Platón que escribió la República, que ya había hablado de la inmortalidad del alma. Terrible, en la filosofía está. Filosófico. Pero está lo que yo Sí, digo, tal cual. está escrito. Y mostraban el escrito de uno y otro, Y ahí donde le dice, nos vamos a entrar a discutir Capella, dice. Aristóteles, atendé bien lo que te dijo Capella. ¿Por qué pones esa cara? Vende por Luis. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económica que venden en paquetes individuales. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central, Subellala Casi, RI 2 de Mayo, Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad lleno a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afíliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes, entérate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país, te esperamos. En Asunción, Mereno, Rocalón, Soñembucios del Este, Encarnación, Coro de los Vidis, Santa Rita, Pirelli es el centro del neumático. Bueno, vamos a ir a la 1:30 para el sorteo de la entrada. Olimpia, partido en Lima, va a jugar. Partido de ida, ¿verdad? Sí, partido de ida. Poné. El 9 de febrero. A confirmarse el partido de Olimpia contra César Vallejo, ¿verdad? Así es. Se jugará en Lima, no en Trujillo. Quiere decir que Olimpia va a Lima en vuelo comercial. Sí. Dicho sea de paso. En Lima. No sé si le interesa o no le interesa. Vamos, en Lima. Y se está cerrando la transferencia de Sosa a Gimnasia. Las dos cosas, la información le doy a Olimpia. Nos quedamos en porcentaje. Sí. Quedó pendiente el partido de hoy. Pucampo, Aristóteles nos dijo, una golondrina no hace primavera. Él dijo, una golondrina no hace verano. No dijo primavera. Dicho sea de paso. Aristóteles. Dicho sea de paso. ¿Dónde nos quedamos? No, me estaban discutiendo por el tema de 2 delanteros, un delantero. Déjale, ven y caniza así nomás. Yo le puedo responder a ratito nomás. ¿Cómo no? No, porque decía que yo le sacaría a Tony porque no es la característica para el partido de hoy. Tony, necesitamos jugadores con más fuerza, más guerrerito, y ahí entraría Brian Zamudio y yo jugaría con 3 delanteros para el oyente y para vos. Brian Zamudio por derecha, González en el centro, Almirón por izquierda, Ojeda de 6, de 8 Sánchez y de 10 Matías Rojas. Nosotros tenemos que tener un cuerpo técnico de Nicaniza. Yo necesito ahora preguntarte. Necesito preguntarte algo de Nico. Espérate, no vos sos un respetuoso. Hola. Cortó. Desde la época de Berizzo jugamos con ese esquema táctico. Hola. Arturo, vas a sortear la entrada. 13:30 recién, faltan 3 minutos. Bueno, preguntó el tema de la entrada, por eso me tomé la atribución de Sella la entrada. ¿El porcentaje para donde después entrada? Tenemos que hacer que vamos a discutir a muerte. No, pero que cada uno diga su... Y cada uno va a decir lo suyo. Yo necesito... No quiero que decime. Ese esquema que vos planteas, desde la Copa América 2019 estamos jugando así, 4-3-3. Así es. En la Copa América 2021 jugamos con Zamudio, Almirón y un solo delantero. Bueno. Y no funcionó. ¿Y por qué otra vez queremos volver a hacer lo mismo que me llama Guillermo ahora. Me llamó recién. Y me dice, vení, te da una cosa que me cambie en el equipo. 1. Le digo, yo quiero cambiar 3, 4. No, 1. Entonces, bueno, cambiarle a Tony y... Ponerle a Brian. Por si quería, ¿sabes? Y me decía, hace 4 cambios, le iba a decir, traerle a Melgarejo, traerle a Derli, traerle a esto. Y pero volvemos al 4-3-3. No anduvo, Ndoycoy, perdimos un montón de partidos. Que lo ponga no vaya a discutir con un periodista. Hoy, ¿cuál periodista? El periodista sabe todo. No vaya a discutir con el periodista. Solo que lo ponga Brian Zamudio bien de punta. Con el periodista, Denny Canita. Pero de punta va a estar Zamudio ahí arriba. Pero la 4-3-3. Vámonos a volver y después la entrada, por favor. A la derecha. No, de punta arriba. Contigo, Luis. En Medilife queremos cuidar de tu salud y de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostas en riesgo. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes realicen sus compras hasta el 31 de enero. La
gente sabe. Bueno, vamos con el porcentaje y después la entrada, que son 5 pares, ¿verdad? Exactamente. A tribuna. Está lloviendo Fernando Lamora ya. Qué chusma son Luis era. Se da la vuelta. No, acabo de mirar. Este se muere. ¿Barrio Obrero? No sé. Sí, en la olla empezó a llover hace un rato. O sea, que está opinando, a mí me pica todo. ¿Qué? ¿Comenzamos? Porcentaje. Arrancado Jorge Martín Núñez. Paraguay, Uruguay. 60-40. No es expresión de deseo. ¿Convencido está? Convencido. Es decir, Jorge Martín Núñez está convencido que Paraguay le va a ganar a Uruguay. Víctor Villalba. 60-40. ¿Convencido? Convencido, sí. No es expresión de deseo. No, también obviamente, pero no, sí estoy olvidate convencido. expresión de deseo. O sos periodista y después sos Estoy hincha. convencido. O sos periodista o sos hincha. Gana Paraguay. O sos periodista o sos hincha. Un día me dijo un tipo, vamos a ganar, tú no me dijo, por haber jugado afuera. Le respondí primero que salga bien la transmisión. ¿Cómo? Vamos a ganar Paraguay. Pero un ratito le dije, primero quiero que salga bien la transmisión donde estamos. Y si podemos ganar. ¿Se entendió? Claro. Bueno. Primero periodísticamente quiero buena transmisión. Si no, ¿para qué carajo vengo? Si la transmisión no sale. Óscar Acosta, hincha. 70-30 Paraguay gana eso. Como hincha. Como hincha. Presión de deseo. Vos, hincha que quieren que Paraguay pierda porque son contra. También. De todo hay en la viña del Señor. Denny Caniza, el récord, man. Expresión de deseo, vamos Paraguay todavía, 60-40. Ah, no, esa no va. Pero ese no vale, entonces. No es válido para nuestro porcentaje. ¿Cómo Abrite, esa es la presión de deseo. Ponemos rato de No hay convencimiento. Es raro. ¿Qué resolvió el comité? Más corto voy a hacer. El comité ejecutivo resolvió no de Nicaragua. Y no. No da lugar. Caso cerrado. ¿Cómo llama tu novia? Doctora Apolo. ¿Esa es tu novia? No, es muy adulta. No, pero no tiene nada que ver. ¿Cómo se llama la doctora tu novia? Ana María Apolo. Ana María. Y sabes toda la vida de qué signo es, con quién se casó, papá. Usted no mete comito y con esta señora. ¿Cómo se llama la señora? Ana María Apolo. ¿Y vos qué resolves? ¿Que no? Y no sé si es válido. ¿Podemos incluir? ¿Vos no? No es válido. No es válido. ¿Vos? No corre. Ponemos rato. No corre. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. Ahora vamos con, no sé, el calificado. Yo no quise entrar en esa, pues, y me abrí, y no soy cobarde. No es expresión de deseo yo, expresión de deseo una cosa, y otra cosa la otra. Denny Caniza, no. ¿Vos dijiste? Cambiando de cara, No, bien. ¿Vos? Y no, para mí no debe. No, ya quedó fuera. Ah, ya, yo gana Paraguay. Porque Martín si no sería, Gana Paraguay. Fabián. Ojalá me equivoque, 50-50. Pero no es expresión de deseo. No, por eso dije, ojalá me equivoque. Mi deseo es que gane Paraguay. Expresión de deseo. Claro. Por eso digo, ojalá me equivoque, 50-50. Y yo te andé por ahí, pero ya está, ya no abrimos, yo ya me abrí, no voy a recular. Ya me abrí, vos vendías que ya te lo di, vende pues. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidar a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es. Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. No sabía. Hoy cumpleaños de Fito, ¿veo? Sí. Mucha felicidad para Fito, nuestro compañero. No sabía, nos saludamos con el año de Fito, mucha felicidad. A ver, ya después de Gustavito Sánchez. Sí, mucha felicidad, y lo felicitamos en el bloque de deportivo en Telefuturo a Gustavito. Vamos con la entrada. Perfecto. ¿Cuántas llamadas? ¿30? ¿Cómo estamos? 20 llamadas. 20 llamadas, 20 perfecto. llamadas y habrá 5 ganadores. 5 ganadores, 2 entradas para cada ganador, sector de gradería norte, para el partido entre Paraguay y Uruguay. 20 llamadas. Y repito, Olimpia va a jugar en Lima, así como están los otros su partido con César Valle. Con Ascender consulta de manera segura con el call médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas al 288-7000. Porque siempre buscamos lo mejor para vos. Ascender toda la vida.
Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso te recomiendan la cocina Toquetalas con el pacto de confianza MGO. A través de la línea telefónica 618-4700. A partir de ahora pueden comenzar a anotarse. Me hace el gesto Joel, ya está el primer oyente en línea. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Cristian Flores. Cristian Flores. 3 últimos de cédula, por favor. 996. 996. Estás participando. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Rodolfo López. Rodolfo López, tus 3 últimos. 79. ¿Perdón? 179. 179, perfecto. Gracias, Rodolfo. Estás participando. Otra llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Sí, ¿su nombre, señor? Gustavo Medina. Gustavo Medina, 3 últimos. 226. 226, perfecto. Luis, y ya volvemos. Tu billetera personal está en todo el país. Podés pagar en comercios que cuenten con POS Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que la Lactolanda es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. ¿Qué premiazos con CNT? Una Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy, 188, una Volkswagen Gol, más 100 millones, una Hyundai Santa Fe, más 900 millones, 5 motos Honda, 2 Hyundai HB20, 0 kilómetro y muchos premios más. Pedí CNT Ship por Emoy. Siguiente llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Marcos Jara. Marcos Jara. ¿Tus 3 últimos? 090. Perfecto, estás participando. Siguiente llamada, la número 5. Hola, buenas tardes. Hola, Luciano Medina. Luciano Medina, 3 últimos, por favor. 229. 229, gracias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Sergio Urunada. Sergio Urunada, 3 últimos, por favor. 097. 097, perfecto. Seguimos en un rato después de Luis. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías y accesorios. Estamos en San Lorenzo, Laurel T, Camino Luque, San Lorenzo. Ruta 2, Capiatá, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17 y medio, y Loma Putá, Ruta 9, kilómetro 12 y medio. Seguimos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Seguimos recibiendo a los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Su nombre? ¿Perdón? Víctor Rotela. Víctor Rotela, 3 últimos. 828. 828, gracias. Estás anotado. Otra llamada. Hola, buenas tardes. Lucas Santander. Se entrecortó. Perdón, se entrecortó. ¿Me repetís? Lucas Santander. Sí, número. Santander 215. 215, perfecto. Lucas Santander, anotado. Llamada 9. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Leonardo Brites. ¿Tu nombre? Leonardo Brites. Leonardo Brites, 3 últimos. 721. 721, perfecto. Estás participando. Otra llamada. Hola, buenas tardes. Hola, me recuerdo, Víctor. Todo tranquilo. ¿Su nombre? Feliciano Aranda. Feliciano Aranda, 3 últimos, por favor. 092. 092, estás anotado. Luis, y ya seguimos. El Ibero es el espacio ideal para formar buenos generales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidad humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país. En Asunción, Belén, Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capiatá, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement That Inspires. Seguimos con los oyentes. Cortesía de la Asociación Paraguaya de Fútbol, 5 pares de entradas. Cada ganador lógicamente se lleva 2 graderías norte para el partido de esta noche entre el Albirroja y Uruguay. Llamada 11. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Sergio Osorio 337. Sergio Osorio 337, gracias. Estás participando. Otro llamado. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Mario Vareiro. Mario Vareiro. ¿Tus 3 últimos? 649. 649. Gracias. Llamada 13. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
En un rato volvemos, vamos hasta Luis. La Paraguay Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-69, el WhatsApp 0982-230-700, seguinos en redes, La Paraguay Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y lavadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes, limpia bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales, Base, cuida tu diversión. Cada vez falta menos para llevarte la fabulosa camioneta Series 0 kilómetros. Recordá que en Electroban, comprando cualquier producto de la marca Electrolux, estás generando cupones electrónicos para ganar el gran sorteo. Ingresa a electroban.com.py. Seguimos recibiendo a los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Su nombre? Pedro Bielma. Pedro Bielma. ¿Tus tres últimos? 025. Gracias, estás participando. Otro llamado. Hola, buenas tardes. Vamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Alexis Centurión 224. Alexis Centurión 224. Perfecto, estás participando. Llamada número 15 a continuación. Vamos llegando lentamente al final. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Su nombre? Cristian de la Cruz. Cristian de la Cruz. ¿Tres últimos? 237. 237. Estás participando, Cristian. Otra llamada. Hola, buenas tardes. Probamos de vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Pedro Gamarra, 918. Pedro Gamarra, 918. Llamada 17 ahora. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, ¿su nombre? Joana Báez. Joana Báez. ¿Tres últimos? 428. 428. Estás participando, Luis. Y ya venimos con el cierre de los llamados. Llegó Fiesta de lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. Me voy a acostar acá en el piso para que llueva. No va a llover, Arturo. Ahí está, la costa completamente sacado. Me voy a acostar acá en el piso para que llueva. No va a llover, Arturo. Ahí está, la costa en la playa de estacionamiento. Mira. Anoche cumplió su promesa. Sí, pero... Recibimos a los tres últimos oyentes para el sorteo. 2 entradas a Gradería Norte para cada ganador. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Su nombre? Amado Coronel 480. Amado Coronel 480. Perfecto, estás participando. Otro llamado. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Su nombre? José Ramírez. José Ramírez. Tres últimos, por favor. 354. 354. Y el último a continuación. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, ¿su nombre? Braulio Sayas. Braulio Sayas. Tres últimos, por favor. 353. 353. Con esto cerramos la lista. A la vuelta de Luis sacamos 5 ganadores. Cada ganador se lleva 2 entradas a Gradería Norte, gentileza de la AP. Yo sacando cada cosa tirado en el piso ahí con él y los compañeros, tal desparramados en el piso, tomando la lluvia, mirando la lluvia caer. Entonces vamos con los ganadores. Sí, tenemos los ganadores. 5 numeritos. Fabián, hoy preparado. Jorge Martín va a empezar a sacar. Un poco más fácil de abrir estos números con respecto a los que yo hago, parece. Sí, pues no se ve, Víctor, no piensa que... Ahí me va a pasar y va... El primer ganador o ganadora. Número 15. Cristian de la Cruz. Primer ganador. Cristian de la Cruz. De Telefuturo, ¿verdad? 237, exactamente. De aquí de Telefuturo, el edificio Telefuturo, se retiran las entradas. 2 entradas a Gradería Norte para Cristian de la Cruz. Me pasa otro numerito. 17. Joana Báez es la segunda ganadora. Joana Báez, terminación 428, tiene 2 entradas a Graderías Norte. Vamos. Seguimos. Está entusiasmado con el tema de la lluvia. Otro numerito que me pasa Jorge Martín, el número 2. Rodolfo López, 179, que gana también 2 entradas a Gradería Norte. ¿Terminó? Quedan 2 más. Vamos, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Que me pasa otro numerito. Número 1. Cristian Flores, 996. Queda uno. Y tiene que pasar O'Higgins, entrada del Telefuturo, cuanto antes mejor los ganadores de la entrada. ¿Seguimos? A Jorge Martín, el último. El que le está dando suerte a los ganadores. Otro numerito que me pasa. 18. 18, Amado Coronel, 480. Son los ganadores. Repetimos.
Cristian de la Cruz, Joana Báez, Rodolfo López, Cristian Flores y Amado Coronel. Cada uno se lleva 2 entradas a Gradería Norte. La avenida San Martín es territorio Erimark, la avenida Subellala, así como también la avenida Mariscal López son territorios Erimark. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen en la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos el precio de 93, juego local y suma del equipo, agrega Supra 95, Copetrol, vamos. Hindalgo, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Super carretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Hindalgo SRL. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyota Oshesea nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi, la web toyotoshi.com.py. Mil Empeño, venta arreglos y huellas de plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Asociate a Sol de América. A partir de este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @ Sol de América PY. Sol de América, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros de Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. En el cambio de escenario, obviamente cambia el recorrido de la selección también, su traslado desde Ipané por acceso sur, toma allí cortita la avenida Fernando de la Mora, es decir, cruzando Cuatro Mojones, va a ingresar por Cacique Lambaré, el recorrido hasta la municipalidad de Lambaré, ahí gira sobre Luis María Argaña, continúa Félix Bogado hasta Quinta, giro a la mano izquierda hasta Estados Unidos y allí bajando hasta Novena y llegar al vestuario de la Nueva Olla. Ese será el recorrido, salvo algún cambio de último momento para algunas cuestiones, pero es el recorrido, el itinerario que tiene prevista la selección para llegar a la Nueva Olla desde Ipané. Media descuentos en Punto Farma. Hoy y mañana vas a tener hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 410 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales. Les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Más info al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Y arrancamos la previa a las 18. Soy Fútbol Álamos, porque si es Vines Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje. Representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con sus asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencial Sol Seguros. Salud Protegido, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lujillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estrés que te dan vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, tinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellara Mesire 51, casi Cubilloco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming 1347. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Marisol López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón Conectá en Burucuyá, frutica la más fresca, combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. 1348, reiteramos la información. Olimpia está para jugar en Lima y no en Trujillo, frente a César Vallejo.
Y sigue la negociación de Ramón Sosa a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ya conoces toda la línea de productos para el descanso de Super Espuma, desde almohadas y cubre colchones hasta juegos completos de somier, te esperan para que vivas más despierto. Con 45 años de experiencia en el rubro del descanso, acércate al resto de todo el país en Super Espuma o haz tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles, seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Después, Joel, ¿cuánto dura lo de Merlo, el colega Merlo, la entrevista que le hicimos sobre el final, hablando de Oscar Romero y su ida al Botafogo de Brasil? Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando La Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Cono Pizza, disfruta de las nuevas presentaciones de costillas de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril, pulpa negra, adquirilos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina o pizza el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales en La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Cuando dice Joel, si podemos, para no repetir la palabra Joel, ¿cuánto dura para la red monumental satelital? Colega Merlo, César Luis Merlo, lo de Botafogo, quiere decir que es la primera que juega en Brasil Oscar Romero. Oscar sí. Sí, Oscar sí. Va a jugar porque con en Corinthians jugó Ángel. En Corinthians Ángel, sí. Y Botafogo que ahora vuelve a la primera división porque ¿Después ganó de la Serie B, estuvo la temporada pasada. Una. Sí, Gatito volvió a jugar anteayer después de más de un año, un partido oficial. Él se había lesionado en Paraguay-Perú, primera fecha de eliminatoria, y ya no volvió a jugar porque tuvo un problema en la rodilla, se infiltró, hubo un tema médico allí complicado, y 1 año y 4 meses después volvió a jugar un partido oficial anteayer en el Botafogo. Tenemos. Ya hay firmado un precontrato, el jugador está terminando la parte final de la revisión médica, si todo sale bien, en las próximas horas, el Fogao lo va a hacer oficial. Pero ya es un hecho, ya está confirmado. Está Oscar Romero, entonces, contanos cómo se da, de qué manera, cómo lo vivieron ustedes la transferencia de Oscar con relación a Botafogo. Igual el fútbol brasileño tuvo Ángel, su hermano, Oscar vino del fútbol chino, estuvo por San Lorenzo, y ahora ¿cómo se sentí vos desde afuera esto de Oscar Romero en Botafogo, César? Mirá, a ver, está claro que tanto Oscar como Ángel son dos jugadores talentosos, no, la verdad que se manejó bastante en silencio esta posibilidad. Yo recién me enteré hoy que habían cerrado, pero se están negociando hace 4 o 5 días. ¿Sí? Se especuló mucho sobre una posible venta de Oscar a Arabia. A mí me consta que formal no hubo nada. La realidad que esta propuesta le llegó, se pusieron de acuerdo en los números y terminó aceptando Oscar. Obviamente ellos querían jugar juntos, pero bueno, el mercado entiende que es casi imposible eso. La única chance que hubo fue que jueguen juntos en Charlotte de la MLS, pero después el club terminó por descartar esa posibilidad, así que Oscar terminó arreglando ahí en Botafogo y bueno, falta ver dónde va Ángel. El interés de Boca persiste. Ángel, tengo entendido,
no tiene ninguna oferta formal arriba de la mesa, salvo de la de Boca, pero bueno, falta que, a ver, vamos a hacerlo claro, en el matrimonio que uno de los dos le pida casamiento al otro, porque en los números no están de acuerdo, en la oferta que han pasado informal. Entonces falta que o Boca se estire o que Ángel diga, bueno, arreglo por este dinero independientemente que no es el que yo había pedido en primera instancia. Bueno, ¿cómo más al colega César Melo, compañero? Aprovechando, César, te saludo, Fabián, aquí. El caso de Robert Rojas, que en algún momento surgió esta posibilidad con equipos de Italia, Lazio, como uno de los que pretendía contar con el hombre de River. ¿Se sabe algo más? ¿Avanzó algo? ¿Qué manejan ahí? Mira, te voy a ser honesto, a River no llegó ninguna propuesta formal y por lo que tengo entendido no pasó hasta ahora de simplemente un sondeo y nada más que eso, ¿sí? Yo no veo al futbolista saliendo en este mercado de pases, y más con la importancia que ha adquirido para Gallardo el propio Robert. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Bueno, y lo de Oscar Romero, entonces, al fútbol brasileño. Sí, una buena oportunidad de volver a jugar. Y Ángel iba a jugar en Boca. Y Ángel sigue negociando con Boca. Están insistiendo. Eso es lo que nos decía el colega justamente, que o Boca tiene que sacar un poco más de plata para pagarle, o Ángel tiene que resignar un poco sus pretensiones para llegar a un acuerdo. Creo que lo segundo es lo más factible, porque Boca viene contratando no sé qué tanto resto puede tener. Sí, y a lo que están atentos es que el mercado de pases en Europa se cierra el lunes, y después de eso ya Ángel se quedaría sin opciones de Europa y le parecería mucho más seductor jugar en Boca, probablemente, al menos eso relaciona. Sí, porque de Brasil, por ejemplo, no surgió nada para Ángel, que en algún momento se especuló como que una podía posibilidad. volver a Corinthians. Sí, y eso quedó ahí. Y Tite era su técnico, Tite. Sí, Chichi. Chichi para Oscar Ulloa. Sí. Para Oscar Ulloa, el brasileño, el portugués. Y la que le dijo que le incluye a Ángel Romero es la señora de Tite. Sí, exactamente. Sí. Ella le reprochó a su marido, eran las 9 de la noche, estaban cenando, ¿vos sabés la historia? Sí, que no lo ponía de titular. Y después le dijo, en la cena le dijo, en su casa, ¿qué te pasa a vos? Le dijo. En este terminó la señora Tite. ¿Por qué? Le dijo. ¿Y qué te hicieron los juveniles? Le dijo, al técnico de Brasil. Nada. ¿Y vos no le das la oportunidad? Le dijo. ¿Cómo? ¿Te estás metiendo en mi trabajo? Le dijo él a ella. Le dijo, no va a ser la primera vez que te sugiero, le dijo ella, enérgicamente. ¿Me haces caso o no me sacas? ¿Qué pasa? Ese fue el término empleado. ¿Me haces caso o no me haces caso? Le dijo la señora de Tite. Chargé la cuña. Iñaña pues te di demonio, Iñaña la cuña. Y entonces Tite le puso en el equipo a Ángel Romero. A él y otro más. Pero fue la señora la que le dijo, le está dejando de lado a los chicos. Y tuvo incidencia. ¿Eso quién contó? El propio Tite llegó a admitir eso en conferencia. Después llegó otro técnico que le hizo jugar casi de lateral derecho. Fabio Carile. Sí, aplaude, Oscar Ulloa. Dice, bien Arturo, Tite, suena mejor sin acento, dice. ¿Le descalificaste, Bobito? No, yo no le descalifiqué. Y eso no está bien. Nos estamos yendo a la bichecha de la me voy a ir muy lejos, yo me voy muy lejos, yo me voy. Siento tanta pena, que ganas yo tengo de estar siempre contigo. Me voy a ir muy lejos sin
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 32 grados. Un grupo de familiares de pacientes internados en el hospital Ingavi de IPS denuncia que reciben maltratos por parte de los guardias y se quejan porque no se les deja ingresar para ver a sus allegados. El centro médico nuevamente está abarrotado de familiares esperando por noticias de sus seres queridos que se encuentran internados en el lugar. Sin embargo, la espera